CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Octavio Rodríguez de Espinosa y hoy jueves 27 de enero les doy la más cordial bienvenida a su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy tengo el gusto, el privilegio de que precisamente en honor al nombre del programa pueda invitar a dos grandes amigos. Son nuevos, es la primera vez que participan aquí en CADEFI, espero que sea una de muchas ocasiones y me voy a permitir presentar primero que nada al contador público certificado Narciso Vargas Salanueva. Amigo, bienvenido, buenas tardes. Octavio, buenas tardes. Bueno, pues agradecerte primeramente la invitación, el espacio, nos honras con esta invitación gracias. Y un saludo a toda la gente que te sigue. Muchísimas gracias. También voy a presentar al licenciado en Derecho y contador público Tulio Salanueva. Licenciado, muy buenas. ¿Qué prefieres que te diga, licenciado o contador? Como tú gustes, Octavio. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y a tu amable auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos, por el favor de su atención. El día de hoy, pues tuvimos a bien compartir un tema que seguramente es para todos interesante. Es un tema que tiene mucho de qué podemos platicar. Y como tal, precisamente el contador Narciso comentaba, dice, vamos a ponerle así, fiscalización hoy. Y bueno, me gustaría empezar por comentar como un antecedente, ¿cómo ven ustedes la evolución como tal que ha tenido la fiscalización en México? Quien quiera tomar la palabra, es un espacio abierto, por favor siéntanse con esa confianza y ojalá también disfruten el evento. Muchas gracias, Octavio. Bueno, si me permites, Tulio. Mira, desde mi perspectiva, la realidad es que en este país la fiscalización ha venido de menos a más. Cada vez vemos más herramientas, la tecnología presente. No hay que olvidar que las fronteras se abrieron hace muchos años y bueno, esta apertura en las fronteras también ha incidido desde luego en nuestro país, porque hay que recordar también que nuestro país pertenece a diferentes organismos, que hemos firmado muchos convenios, no solo comerciales, sino en materia tributaria bastantes, y luego entonces todo esto tiene una incidencia en lo que ocurre en este país. Y yo agregaría que además el tema de prevención del lavado de dinero, que desde luego no comienza aquí ni es de hace 10 o 15 años, también tiene un ingrediente fundamental en la manera en que la autoridad, no solo de este país, sino de todo el orbe, ha ido buscando los mecanismos para vigilar a los contribuyentes. Entonces me parece que la evolución, bien, no de la mejor manera siempre, pero bien. Claro. Licenciado, ¿algún comentario? Sí, estoy de acuerdo contigo, Narciso. De alguna manera es importante cómo ha evolucionado la parte fiscalizadora en nuestro país desde la época precolombina, la manera en que se pagaban los tributos a los grandes imperios de la antigüedad, la época de la colonia, la época colonial y hasta el día de hoy, en donde cada vez vemos más perfeccionamiento en las herramientas y los medios que utiliza la autoridad para fiscalizar. Creo que el objetivo siempre será tener un desarrollo más sustentable para un país. En eso se basa el tributo, la fiscalización, y bueno, vamos a ver en qué sentido evoluciona hasta nuestros días. Claro, finalmente acaba siendo una obligación, ¿no? El tributar, sabemos que consagrado en nuestra Carta Magna, que dice la fracción cuarta del artículo 31, que es una obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Todo lo que no sabemos de ese tema. A lo mejor en una fecha más reciente, diríamos, pensaría yo por ahí del 95, año 2000, precisamente es donde yo ubico, aparte de que ahí empecé a trabajar ya directamente en la profesión, pero es donde ubico realmente cómo ha venido evolucionando esa parte de la fiscalización y digamos que me voy a un poquito a esa parte, a esos tiempos. Recuerdo, por ejemplo, que en el mes de febrero precisamente todas las secretarias en los despachos de contadores estaban que no les podías ni hablar, porque precisamente estaban llevando a cabo la elaboración de lo que eran las declaraciones informativas de clientes y proveedores, ¿no? Relacionaba los principales 50 clientes, los 50 principales proveedores, después evolucionó también a llevar el disquete directamente a Hacienda, y ha evolucionado de esa manera, ¿no? Siento esa parte, de hecho en ese entonces era secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. A él precisamente es a quien se le atribuye esta parte, digamos, de inicios, de esas compulsas que se llevan a cabo y concretamente hablando de esas declaraciones informativas de clientes y proveedores. Básicamente esa información lo que pretendía pues era precisamente cruzar esa información de lo que yo podía tener en mi contabilidad para saber con quién podía tener alguna
relación obviamente comercial, de un servicio, lo que fuera, y obviamente para que cada quien pudiera fiscalizar a los demás. Estamos hablando prácticamente de hace 20 años, tampoco es tanto, ¿no? Y ha evolucionado bastante. Finalmente es parte de lo que la autoridad debe de hacer en ese ejercicio precisamente como gobernantes y precisamente para cubrir todas las necesidades que tiene como tal la población, ¿de acuerdo? Sin embargo, siento que el ingrediente principal que ha ayudado a una mayor fiscalización precisamente es el uso de la tecnología, que ese realmente no lleva tanto tiempo, ¿de acuerdo? Y yo me pregunto, si están de acuerdo con esta evolución que ha tenido de los últimos 20 años recientes, ¿cómo nos imaginamos en 5 y en 10 años la fiscalización? Digo, lo estamos viviendo desde ahorita, claro. Pero un comentario No, bueno, mira, basta con ver lo que está ocurriendo ahorita. Digo, hace unas semanas el SAT liberó por ahí unos tutoriales para que observáramos cómo se debe de llenar el pago provisional y la nueva declaración anual en el caso de personas morales. Y es sorprendente, ¿no? Ya hay una máxima ahí que todos conocemos que dice que la información es poder. Y bueno, bajo esa tesitura, pues cualquier ente en la tarea que tenga, pues lo que necesita es información. Aquí el problema, a lo mejor en aquellos años que evocas y que desde luego también yo recuerdo con mucho cariño, es que no había justamente herramientas tecnológicas para llegar a buen fin la intención que sí se tuvo, ¿no? De decir, oye, vamos a hacer una compulsa, pero imaginemos ahora un archivo más grande que esto, obviamente, donde cazar documentos, digámoslo así, permíteme el término, cazar documentos era muy complicado. Claro. Entonces los asuntos se quedaban ahí, alguien los retomaba, se te olvidaba, venía otra administración, no sucedía nada, no llegábamos al objetivo. Pero hoy en día, lo que vemos ya con la tecnología inmersa como herramienta es maravilloso. Hace falta mucho, sí, por supuesto. Por eso la implementación del CFDI 4.0, porque viene justamente a buscar cómo concatenar esta información, armonizarla y entonces arrojar un resultado que sea el más cercano posible a la realidad. Y yo diría, aprovechando que está aquí el licenciado con nosotros, que también no se olvide la parte social y de derechos del contribuyente, porque de repente la tecnología, a final de cuentas, es fría, aunque sea exacta, pero fría, y se olvida justamente de esos matices que cada contribuyente o cada sector tiene, ¿no? Pero tecnología, amigo, híjole, tenemos para rato, ¿eh? Es que fíjate que también, digo, evocando esos momentos, esos tiempos, así como les comentaba yo que en esos tiempos del mes de febrero las secretarias estaban capturando literalmente, ni siquiera era en una computadora, era a máquina. ¿Listo? Si acaso era eléctrica la máquina, si no era mecánica. Sí, si el despacho era de buen nivel, tenías corrector, y si no, rompías la hoja y metías otra, ¿no? Pero así como eran las chicas, las señoritas que capturaban esa información manualmente, también del otro lado existía por parte de la autoridad alguien que lo revisaba, pero también manualmente. ¿De acuerdo? Hoy por hoy prácticamente es cuestión de subir la información y estamos hablando de una fiscalización en el ámbito del CFDI que comentas, prácticamente en tiempo real. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sea quién, cuánto, cómo, dónde y qué ando haciendo. ¿Listo? En ese sentido, digamos, un primer comentario al respecto de que a veces hay muchos colegas, amigos, que no les gusta el sentido de repente que uno lo ve como una cuestión mala la fiscalización. O sea, yo digo, oye, ojo, hay una mayor fiscalización, hay una mayor información, como bien dices, amigo, de parte de la autoridad hacia nosotros. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Satanizar esa fiscalización o realmente decir, oye, yo creo que voy a ser preventivo, debo de ver realmente qué vicios o qué prácticas vengo trayendo del pasado y que no debería de seguir teniendo? ¿Por qué? Porque obviamente hoy estoy más a los ojos de la autoridad. Hace años había una encuesta de parte de Hacienda, 10 preguntitas que decían así tal cual, el por qué la gente evade en México, ¿no? Y en principio era porque se supone que la determinación de impuestos era muy complicada. En segunda, porque no se veían los servicios, digamos, a partir de lo que uno contribuye, no se veían los servicios que tenemos. Y tercero, lo prácticamente difícil para la autoridad en esas compulsas, lo difícil de que realmente el bajo riesgo que yo pudiera tener a partir de que la autoridad me fiscalizara. Hoy por hoy, diríamos prácticamente que ese bajo riesgo se está eliminando.
porque ya estaremos hablando cuestiones más puntuales, hablando por ejemplo de tarjetas de crédito, la cuestión de bancarización, quizá también la parte de cuestiones de notarios, adquisiciones de bienes, ya sean muebles o inmuebles. Prácticamente es un Big Brother fiscal, ¿listo? Pero esta parte que les merece como comentario, ¿se sataniza la fiscalización o debemos de poner cartas en el asunto y ser más preventivos? Yo agregaría a los 3 elementos que comentaste uno muy importante. Los grandes tratadistas a lo largo de la historia han señalado la resistencia natural que tenemos los seres humanos para pagar impuestos. Evidentemente a nadie nos gusta desembolsar de nuestro patrimonio para contribuir a una obra social que muy probablemente no se materializará en nuestro entorno. Son cuestiones de administración de un gobierno. Sin embargo, precisamente es lo que pretende un modelo de fiscalización: inhibir y evitar esa mala práctica de no pagar impuestos y hacerla más asequible a los gobernados. Creo que no debemos bajo ninguna circunstancia satanizar la fiscalización, porque a través de ella se crea una cultura en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Habrá que verla con otros ojos, con otro sentido y, por supuesto, siempre y cuando se materialice en obras sociales, en obras públicas que beneficien a la comunidad. Mientras no sea de esa forma, difícilmente un contribuyente estará de acuerdo con pagar impuestos. Quizá también esa parte se debería de empezar a atacar o fomentar desde lo que es la educación básica. Por supuesto. ¿No? Que realmente lo veamos, digo, en nuestros tiempos hablamos de civismo, ¿no? Que realmente lo veas como esa parte y digas, oye, pues finalmente todos debemos de contribuir, sí, pero de una manera equitativa y obviamente que sea justa. Que esa parte también entraríamos en cuestiones de que es objetivo el asunto, ¿no? Sí, mira, la realidad es que el tema de la cultura contributiva, así llamada en todo el mundo, pues es complicada realmente hacerla florecer en una sociedad, hablemos ya de nuestro país, donde por décadas la realidad es que el gobierno que sea, del color que sea, pues no ha hecho quizá el mejor papel. No ha estado en su mano o no ha sido su voluntad. Sería difícil calificarlo en este foro, pero la realidad es que la percepción del mexicano es justamente que las obras que se supone se deberían de hacer con las contribuciones que pago, pues no las veo. Entonces, desde ahí ya tenemos una resistencia. Si le sumamos el hecho de que ciertamente en las escuelas no hay una materia que nos lleve y que nos enseñe, no sé, Prodecom es al que yo veo, que si entramos a su página de Prodecom vamos a encontrar material de civismo en materia tributaria, pero fuera de eso no hay un fomento, no hay información que se permee hacia la sociedad, ¿no? Con la intención de que, bueno, tú tienes que contribuir, dentro de la actividad del Estado, ya lo sabemos, es recaudar, administrar y redistribuir el ingreso. Claro. Y ahí es donde hemos fallado, ¿no? Claro. En esa redistribución del ingreso que no se ve, tenemos muchos Méxicos en este México, ¿sí? Y entonces eso crea una resistencia. Sin embargo, contestando a tu pregunta, yo diría, y coincido aquí con el licenciado Tulio, no habría que satanizar, por el contrario, hay que ver las áreas de oportunidad que se presentan y hay que comenzar a visualizar esto con un enfoque de riesgo. Claro. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me hago a llegar de las herramientas, de la tecnología, de la gente capacitada, profesional y profesionista, para llevar a buen cumplimiento mi obligación como contribuyente y con eso evitar riesgos? Claro. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo y como gremio y como sociedad, desde luego, pues me parece que también tenemos que estar muy cercanos a lo que hace la autoridad, cómo lo está haciendo, y ojalá se nos permitiera tener un poquito más de voz, porque de repente vemos en los procesos legislativos, hablando en materia tributaria, que se les ocurren cosas que no embonan de la manera correcta porque se les olvida que hay sectores que tienen un tratamiento especial o deberían de tenerlo. Claro. Y nos tratan con una aspirina, permítanme el término, ¿no? General para todos. Entonces hay que trabajar ahí. Es mucha piedra que picar, pero son áreas de oportunidad, yo así lo veo. Fíjate que en esa parte, bueno, me surgen 2 comentarios en específico, fíjate. El primero es que así como finalmente tenemos esa obligación de contribuir, también debe de haber una cuestión que fiscalice de manera interna el uso y los redistribución que se hace. Existe la auditoría interna, ¿no? Para que también, si me permiten la expresión, pues también haya un riesgo de parte de quien ejerce ese presupuesto, en la misma medida que se pretende inhibir
la evasión hacia los contribuyentes, pero que también esa es una situación importante, ahorita que decía el licenciado, es que sabes que también hay una renuencia, una resistencia a la contribución. Sí, pero también hay ciertas cuestiones de fondo que sabemos de ciertas, en cuestiones de corrupción interna de parte del gobierno. Eso es un comentario. Y el segundo te diría, hoy por hoy es difícil que con el uso de la tecnología, digo, es una herramienta muy eficaz para la autoridad, la tecnología, y no hablemos del CFDI porque es la columna vertebral para la fiscalización. Sin embargo, es complicado y yo creo que a nuestros amigos les ha pasado ahorita en esta etapa de que estamos con la cuestión del cambio a reciclo, que si sí, que si no, etcétera. Dices, oye, yo no sé cómo se programe esta situación de parte de la autoridad, pero es muy complicado el que puedas tú estandarizar alguna actividad en tan pocos campos. Y por eso de repente te das cuenta que tienes personas morales que facturan más de 100 millones de pesos y amanecieron en enero en el reciclo. Cuando se supone que la condicional debería de ser, oye, revisa el ingreso declarado en el último ejercicio para las morales 2020, 2021. Y si pasó de 35 millones, la condicional tecnológica es, ese se queda en el régimen general de ley. Y a los que estén abajo, la condicional es al revés. Pero no puede ser que te haya pasado a uno que factura más de 100 millones a reciclo y a los que quieres pasar no te los pase. Es difícil poner en tan pocos campos, en una sola condicional, a todas las aristas que puede tener, por lo que comentabas tú ahorita. Claro. ¿No? Sí. Finalmente es el uso de la tecnología. Yo creo que en esta parte también estoy de acuerdo, no hay que satanizar la fiscalización, porque además, te diría, tampoco podemos hacer mucho ante eso. Quizá esa voz que tú pides, amigo, sería muy, muy conveniente sí expresarla. Sin embargo, dices, oye, ok, desde mi trinchera, desde mi actividad, ¿yo qué sí puedo hacer? Y en el caso como contadores te diría, seguramente a muchos de ustedes, a nuestros amigos que nos acompañan, seguramente les ha pasado de repente con clientes que ya llevan una segunda, tercera generación en el negocio familiar, que es de lo que se compone mucho el padrón, ¿no? En México. Y les ha pasado que dicen, oye, es que estas prácticas que vienen, malas prácticas que vienen desarrollando, por ejemplo, el no facturar la totalidad de los ingresos, a lo mejor el no bancarizar la totalidad de ellos, llevar a cabo algunas prácticas como compra por fuera de lo que son las materias, no dar de alta a todos los empleados, etc. Y dicen, es que, ¿qué crees, Octavio? Tú me dices que esta situación está cambiando, y es un hecho que sí, pero así ha funcionado toda la vida. Desde mi abuelo viene funcionando. ¿Y qué crees? Patrimonialmente nos ha ido muy bien. Pues sí, pero ¿cuál sería una primera recomendación al respecto de esas prácticas que venimos ya trayendo de antaño? Bueno, yo te diría, y les diría desde luego, y creo que siempre lo hacemos, ¿no? Los tiempos cambian. Sí, claro. Sí, las cosas han cambiado y seguirán cambiando. Eso que nosotros lo conocemos más de cerca porque estamos en el día a día, sí. Estamos inclusive viendo los anteproyectos de resolución o cómo viene la iniciativa, etcétera, etcétera. Estamos muy metidos en este ajo, ¿no? Hay que decirle a la gente que tiene que cambiar el chip, sí. Porque va a tardar todavía un poco, sí, claro. Estoy seguro. Es un sistema, hace rato lo comentábamos antes de entrar aquí al aire, es un sistema y está en la fase de prueba y error, prueba y error. ¿Y qué necesita el sistema para que haya prueba y error? Pues que la gente se suba, que lo empiece a usar. Esto es como el autodemo que va a salir en el 2040. Lo están probando ahorita, a ver qué le falla, el freno responde rápido, qué velocidad de arranque tiene, etcétera, etcétera. Eso está ocurriendo con este sistema, pero ese momento va a llegar. Y lo que tenemos que hacer luego entonces es prepararnos para llegar a ese punto, porque cuando lleguemos ya no va a haber manera. Claro. Hablas de bancarizar. ¿Y qué va a pasar con el efectivo? Sí. Que hoy manejamos tanto, el futuro del efectivo es que va a desaparecer. Sí, la tendencia. Y los medios de pago electrónicos van a ser el rey en la parte económica. Entonces, no es que querramos, no es que México, no es que los legisladores de México. Este tema viene de todo el mundo. Claro. ¿Sí? Y decía yo hace unos minutos, México pertenece a muchos organismos a nivel mundial que le están exigiendo y le están diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Yo recuerdo que cuando se implementó aquí la llamada ley antilavado, mucha gente dijo, no, pero es que este gobierno no era un tema del gobierno. Claro. La OCDE le dijo, va así
y así lo tienes que manejar, porque tú perteneces a este grupo. Y si no juegas con estas reglas, no puedes. Sí. Y nuestro interés ahí es económico. Claro. Entonces, no hay manera. Sí. No sé qué opina aquí el licenciado. Sí, por supuesto. Creo que además de un tema cultural, mucho tenemos que ver quienes asesoramos profesionalmente a un ente económico. En ocasiones le recomendamos la elusión, incluso, ¿por qué no decirlo? Hay personas inescrupulosas que llegan a recomendar el fraude fiscal y eso ha hecho un círculo vicioso en el modelo de fiscalización de México. La autoridad busca a todas luces que se paguen los impuestos y, ¿por qué no decirlo también? Algunas veces lo hace en forma indebida, violando derechos humanos, garantías del contribuyente, y el contribuyente, por esa misma resistencia de pagarlos, pues hace que no se haga correctamente el modelo de justicia fiscal. La fiscalización correctamente llevada, respetando las formalidades del procedimiento y aterrizada al entorno del contribuyente, insisto, puede ser muy benéfica para la recaudación, para la economía de un país, y sobre todo si se hace en forma colectiva, puede llevar a finanzas sanas a todos los sectores de la producción. Ahí fíjate, aprovechando el comentario, licenciado, se me ocurre una cuestión que decíamos ahorita con este tema tan en boga, ¿no? El llamado régimen simplificado de confianza. Evidentemente lo que pretende la autoridad, y así lo ha expuesto, precisamente es cautivar a más gente que en un momento dado estaban en la informalidad. Y dando una plática así nada más en petit comité con algunos médicos que llevamos de un grupo grande de México, decía un médico, ¿no? Decía, es que qué bueno que van a entrar en cintura los informales. Y pues obviamente uno, dice el pecado Manuel pecador, ¿no? Sin embargo, sabes que todo el mundo trae sus pecaditos, ¿no? Y resulta que le digo al doc, pues mire doc, así tanto de que nada más los del comercio informal sean los que realmente están fuera del aro, no es cierto, doc. Y me dice así como que, a ver, ¿por qué lo comentas? Digo, pues ejemplo tan simple, en el gremio de los médicos, y no lo digo de manera peyorativa, ni despectiva, ni evidenciando a nadie, pero lo sabemos. No todo mundo declara lo que realmente tiene como ingreso. ¿Por qué? Porque no le piden recibo, porque se lo pagan en efectivo, y dicen, pues eso no lo declaro, ¿listo? Pero además, a partir de eso, han tenido la oportunidad de tener 2 o 3 departamentitos en renta. Y pues ya cuando le echas una suma, dices, oye, pues cada departamento a lo mejor estoy rentando entre 12 y 14 mil pesos. Y son 3. Entonces cuando le digo al doc, ¿qué cree? Esta parte que le digo así, ese esquema, primero, que no declaran la totalidad. Segundo, que pueden llegar a tener otro tipo de ingresos que tampoco los declaran. ¿Qué cree, doctor? ¿Usted qué va a hacer ahorita si se pasa a reciclo? Dice, pues voy a tener la posibilidad de sí declararlos y bancarizar más dinero. Listo. Dices, bueno, en principio entonces no quiere decir que nada más el comercio ambulante es del informal. También habemos quien estando de manera formal no se declara la totalidad. Y como decía por el comentario del abogado, ¿qué pasaría? Se me ocurre, hemos visto programas de fiscalización a lo largo de muchos años. Hace rato hablábamos también de uno que era cuenta nueva y borrón, ¿no? El que si cumples encuentras a Lolita y que si fallas te encuentras con Dolores. ¿Listo? Y van cambiando los tiempos y finalmente se implementan otros tipos de sistemas de fiscalización, programas, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su punto de vista? Finalmente estamos aquí entre amigos, creo que podemos expresarlo así tal cual. Si se me ocurre, o soy muy mal pensado y puedo decir, a ver, si yo doy de alta a una persona hoy por hoy en reciclo que no estaba en principio dado de alta, primera postura, o segunda, estando dado de alta, no declaraba la totalidad del ingreso. Pero ahora sí lo va a hacer aprovechando el esquema. Primera postura, dice la autoridad que bueno, ya entraste al redil, continúa y no peques más, ¿no? O dice, a ver, qué casualidad que hoy por hoy con este régimen ya me declaran más ingresos por honorarios y también ya me metiste tus 3 departamentitos, ¿vale? ¿Qué pasaría en esa parte, abogado? Legalmente, si la autoridad agarra y dice, como la segunda postura, pues vamos a echarnos un brinco para atrás, 5 años, y voy a ver tus estados de cuenta. ¿Puede aplicar? Bueno, evidentemente que en términos legales, claro que podría aplicar. La autoridad tiene facultades para revisar el cumplimiento de ejercicios anteriores, más en el caso de que el contribuyente estaba en la informalidad. Ahí el Código Fiscal hace una penalización y en lugar de ser 5 años los que prevé para la caducidad, tiene 10 años para llevarla a cabo. No obstante, creo que en la práctica aún tiene deficiencias en la fiscalización. Sería imposible auditar a la base de contribuyentes que tenemos en este momento y más bien, como lo decía la
la Secretaría de Hacienda y las autoridades fiscales, la intención es ampliar la base de contribuyentes. Hasta en tanto este propósito se cumpla, creo que la fiscalización no podrá ser masiva e insisto, no podría haber fiscalización hacia atrás, dado que la autoridad no cuenta aún con la herramienta para hacer una fiscalización colectiva. Hoy me preocupa, digo, es reforma para este año, el hecho de que los bancos, sabemos de antemano que desde siempre han tenido la obligación de informar por los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos por institución bancaria, ¿no? Pero hoy por hoy esa información va a estar más fresca, porque va a ser mensual. En tiempo real. En tiempo real, prácticamente. Entonces dices, bueno, obviamente, decimos, está haciendo su trabajo la autoridad y alguien allá adentro está haciendo un buen trabajo. Decimos, están siguiendo una instrucción, sí, del exterior, etcétera, pero lo están haciendo bien. Entonces dices, oye, si yo ya tengo todas esas herramientas que no se han movido nada más a partir de este año, o sea, estamos hablando de que con la reforma penal 2020, pues obviamente también ahí ya la autoridad se está de alguna manera armando, previniendo, diciendo, a ver, yo necesito elevar ese grado de riesgo, porque si yo te llego a cachar, necesito que digamos, la pena sea ejemplar. Y claro, creo que sí ha tenido una cierta respuesta de parte de eso. Una recomendación que pudiéramos dar hasta ahorita respecto a esta parte de la fiscalización en prácticas que llevamos a cabo al día de hoy y que deberíamos de ir cambiando. Bueno, si me permites decirlo así, dicen que cuando veas la barba de tu vecino recuerda la tuya, remojar. Claro. La realidad es que lo que tenemos que ver, repito, es un área de oportunidad en el sentido de vamos a regularizar la situación en la medida de lo posible y a un ritmo que nos permita poner a salvo el patrimonio. Porque ciertamente con las medidas coercitivas que tiene la autoridad el día de hoy, hay que tener mucho cuidado porque lo que está en juego ya no es que pague el tributo que no pagué. Ya el tema se puede convertir inclusive penal. Por supuesto. Entonces, el patrimonio, la extinción de dominio, o sea, cuidado. Claro. O sea, el problema se puede volver tan complejo que pierda todo lo que tengo por una contribución omitida. Entonces, me parece que estamos a muy buen tiempo, insisto, de ir fortaleciendo nuestro control interno, nuestra propia cultura y cuidar ese patrimonio que a lo mejor se ha forjado por 2 o 3 generaciones, lo mencionabas hace unos minutos. Hay que cuidarlo y hay que empezar a buscar la mejor manera de subirnos a algo que nos dé tranquilidad. Okay. ¿Sí? Hay que pagar tributo, sí, pero también hay que pagar el tributo que sea justo. Claro. No hay que irnos por el solo hecho de pagar. Entonces hay que tomar esas medidas de cómo me voy a subir. Esa sería la recomendación. Yo siempre les digo, aquí el tema es que hay que fortalecer el control interno. Y hay que ver ahora todo en una cuestión basada en un enfoque de riesgo. Claro. Y el riesgo hoy, amigos, es inclusive hasta tema corporal. Sí, por supuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjate que yo quería rapidísimo hacer una precisión porque de repente lo he escuchado tanto el tema que viene así en la exposición de motivos, desde luego, en el sentido de que se trata de ampliar la base de contribuyentes. Bueno, esa utopía la hemos buscado por generaciones. Sí. Han pasado gobiernos y todos han creado su propio programa y no lo han conseguido. Y yo creo, en lo particular, soy un convencido de que no se ha conseguido porque insistimos en llamar que el informal no paga contribución. Sí la paga. Nada más que hoy se llaman cuotas, derechos de piso, y no llega al erario público, se va quedando en otras capas, sí de la administración, pero no en esa bóveda que conocemos como erario público. Y luego entonces, si reflexionamos el asunto, pues el informal no se va a ir a dar de alta en el reciclo. Eso no va a suceder. ¿Cuántos RIFs de informales no hay? Sí. O sea, esa es una realidad, no hay. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que tú dices. Yo me voy a confiar y voy a pretender que ahora sí puedo subir un poco más de mi ingreso a esa cajita transparente que me da cierta tranquilidad. Lo voy a hacer y obvio va a subir la recaudación. Pero también te voy a decir algo. Fíjate que hay mucha gente que estoy seguro que ya está viendo al reciclo como vieron al RIF. Como un medio para amortiguar cierto impacto. Y entonces, la verdad es que la autoridad pues iba a recaudar, pero en vez de recaudar el 30 va a recaudar el 2.5. Entonces, creo que todavía falta
Bueno, y hay muchos que están teniendo una idea, amigo, de que de pasar, y malamente, pasar gente que hoy por hoy tendría que ser asalariado, ya le están diciendo, ¿sabes qué? Ya muévete al reciclo, porque yo te voy a pedir la factura. Sí, claro, y dices, claro. Malamente. Y al final de cuentas también se vuelve un círculo vicioso porque le dices, oye, ¿le quieres seguir colaborando o no? Claro. Y dices, por eso hay que elevar la percepción de riesgo. Sí, ¿Listo? claro. Vamos a pasar a unas preguntas que ya nos están empezando a llegar. Bartolomé Santos, buenas tardes. Disculpen, ¿sabrán cómo se pagarán las retenciones de ISR que realizan las personas morales a los reciclo? Sí, claro. Bueno, aquí hay una novedad también, si me permiten. Sí. Sabemos que el reciclo, pues obviamente pueden migrar de manera opcional las personas físicas quienes tengan una actividad empresarial, profesional o arrendamiento, uso o goce temporal de inmuebles. Y en este caso, no distingue para ISR en cualquiera de las tres actividades, no distingue en cuanto a la retención nada más para arrendamiento y honorarios, como estábamos acostumbrados. Hoy por hoy, cualquiera de esas actividades que se paguen, cuando yo, persona moral, le hago ese pago, debo de retenerle el 1.25 parejo, ¿no? Así es. Digo, creo que tiene cierta lógica, porque si la tasa máxima es del 2,5, dices, pues de alguna manera, tú, persona que te dedicas de esa actividad empresarial, honorarios o arrendamiento, pues obviamente vas a tener un flujo mayor de dinero, porque al final de cuentas te van a hacer la retención del 1.25%. ISR, ¿de acuerdo? Y va a tomar en cuenta que ese no tiene ningún cambio. Va a seguir aplicando la retención tanto para honorarios y arrendamiento de las 2/3 partes. Sí, ¿listo? normalito. Y estas se van a enterar como lo hacemos hasta ahorita, los días 17 a más tardar del siguiente mes, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues se sigue aplicando la parte del horóscopo fiscal, ¿no? Dependiendo del sexto dígito numérico, te aplicarán unos días adicionales. ¿De acuerdo? Es correcto. Bien. Dice Jerry Danzú. Buenas tardes. ¿Los desperdicios a qué tasa graban y cuál es su fundamento legal? Amigo, si me puedes apoyar, por favor. Fíjate que el desperdicio se refiere a la retención, supongo. No, ya es otra persona, es Jerry Danzú, supongo que ya es otra cosa. Los desperdicios, ¿a qué tasa graban y cuál es su fundamento legal? Sí, pero imagino que se refiere justo a la retención que le hago a aquellos que me venden desperdicio, ¿no? Puede ser, sí. sí. Okay. No recuerdo si la tasa, Tabo, está igual en el 10% para ISR, en el caso de desperdicios. No, 4%, ¿no? ¿4%? Sí. Ok. Sí. Y bueno, básicamente hay también considerar que, bueno, dice un amigo, es que hasta la basura es negocio, ¿no? Y muy buen negocio. Y muy buen negocio. Y muy buen negocio. ¿No? Entonces, esta parte, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, es que se ven varias cuestiones ahí al respecto, ¿no? Dices, me quedé pensando hace ratito que comentabas, Nar. Oye, realmente esas personas, los informales, ¿no? O el comercio ambulante, ¿se van a pasar o no? Y me quedé pensando porque digo, sí es cierto, es probable que no se suban. Pero ¿qué va a pasar con esa cuestión que muevan? Digo, hay mucha gente que todavía mueve efectivos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? O sea, realmente, hasta que no se llegue a la parte de que no puedas mover otra cosa que no sea bancarizado, hasta ahí es donde realmente se van a poder subir a una cuestión de fiscalización y contribución. Fíjate que yo opino que sí, pero no solamente tendría que ocurrir eso, sino que tendría que haber un distingo entre lo que haga la federación y haga la entidad federativa. Sí, y ya lo tuvimos con el Repeco. Recordarás que el Repeco lo administraba la entidad federativa, y entonces pagabas una parte aquí, la otra la compensabas allá, fija, exactamente. Integral. Y al final, pues tú pagabas, vamos a decir, una cuota de 10 pesos. 300 pesos bimestrales. Solo que a la entidad le pagabas una partecita y a la entidad federativa, a la federación la otra parte. Me parece que algo así debe de ocurrir, o sea, debe de haber una coordinación entre la federación y la entidad federativa, sí, desde luego metiendo las transferencias presupuestales y todo lo que me digas, pero se tiene que dar un trato especial, porque de otra manera, imagínate a un informal hoy pagando su derecho de piso, y que ahorita vengas y le digas, tengo una buena noticia, vas a pagar el 2.5 nada más de renta, te va a decir, o sea, ¿esa es la buena noticia? O sea, además de lo que ya pago, sí, claro. Ahora resulta eso que, no lo pagaba. Por eso te digo que no se van a subir, no se van a subir. Nosotros tuvimos oportunidad ahí, por otras cuestiones, no te voy a comentar qué alcaldía fue, pero tuvimos la oportunidad de reunirnos con una alcaldía y ellos buscaban justamente cómo crear un paquete que fuera atractivo para los informales y pudieran subirse.
Y por más vueltas que le dábamos, decíamos, es que No. le vas a 2, o sea, si ya pago en casa, y ahora resulta que tengo que pagar a nivel federal, pues no me conviene. Entonces es muy complicado. Tiene que haber un acuerdo entre la federación y la entidad para que se logre. Sí, creo que Y sí, eso que mencionas sería como el deadline, es decir, ya no hay efectivo, todo va a ser bancario, pues ya no te queda de otra. De hecho, ya está ocurriendo con algunos de ellos, ¿no? Claro. El CODI, por ejemplo, para pagar. Si no le entras, pues no tienes ventas. Sí. Si no tienes una terminal, un clip, pues te estás perdiendo de ciertas ventas. Claro. Y eso te obliga. Pero aún así, hay gente que está metiendo el dinero al sistema financiero y no está pagando sus impuestos. Que fíjate que precisamente esa parte de que conocemos todos como una condición o un requisito de las deducciones, que cuando sean mayores a 2,000 pesos se tengan que pagar sí o sí bancarizado, cheque, tarjeta, crédito, débito, pues obviamente eso tiene que ver con una situación fiscalizadora, tanto para quien va a hacer el pago como quien lo va a recibir. ¿Por qué? Porque dice, tú quieres hacer deducible cierta cantidad por un gasto, un costo, una erogación que tienes para tu actividad. Sí. Si es mayor a 2,000 pesos, para que sea deducible, tiene que ser pagado con cheque, transferencia, crédito, débito. ¿Qué fondo tiene de eso? Pues obviamente que para que tú puedas erogar esas cantidades, primero tuviste que meterle lana al banco. ¿A través de qué? Pues del ingreso, ¿no? O si es un préstamo, si es... Primero bancarízalo y con eso entonces sí, haz tus gastos. Lo pagas en efectivo, no es deducible. Ahí está tu castigo. Hay mucha gente que hoy por hoy sigue teniendo ese tipo de prácticas, en que dice, mira, yo llevo, digamos, mi operación normal, la oficial, y yo decido o defino hasta qué punto quiero yo declarar realmente mi ingreso conforme me lo permitan mis gastos, ¿no? Ahí como que empezamos al revés. Decimos, a ver, ¿cuánto tengo de gastos comprobados? A partir de eso es, digamos, que mi piso para decir, ahora cuánto voy a declarar en ingreso. Y tratamos más o menos ahí de llevar una congruencia entre el ingreso y el gasto, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa parte, de entrada, ya no estamos reflejando la operación real del negocio, primera. Y segunda, tampoco nos está generando una utilidad propiamente para los socios. Y resulta que te pones a asesorar y solamente ves la parte de la empresa, pero no lo ves de manera integral para decir, a ver, espérame, en la empresa están definidos y están reflejados todos los gastos, pues sí, los que te digo que tengo. Claro. Oye, ¿y la renta del local? ¿Por qué no la reflejas? Es que es del socio. Sí. Oye, ¿no le deberías de pagar esa cantidad primero Claro. para que el negocio lo refleje realmente? Sí. O hoy por hoy, ¿cómo le pagas? Ah, pues por fuera, contra. Sí. De lo que no declaro. De lo que no declaro. Oye, ahí estás generando dos problemas. Y esa es una parte que regularmente lo tenemos enfrente y no lo vemos. Y yo te voy a decir algo, fíjate, y ya volviendo otra vez a la cultura popular, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Si el negocio no lleva ese control porque le conviene, pues está dejando un área de oportunidad, pero no para él, sino para la gente que mueve la operación. Claro. Y no es delito tener dos contabilidades. Claro, por supuesto. Entonces, ve nada más en el callejón sin salida que nos metemos, ¿no? Por un lado, infractores, no solamente por el tema de la contabilidad, sino la evasión del impuesto. Y por otro lado, nos quitamos la oportunidad de un crecimiento, sea lento o no, Claro. pero nos quitamos esa oportunidad porque creemos que realmente estamos obteniendo un beneficio. Claro. Entonces ahí también hay un tema de cultura empresarial, ¿eh? Yo creo que justamente como asesores fiscales tenemos esa obligación ineludible. No debemos ver los requisitos que propone la autoridad como trabas fiscales o económicas. Hay definitivamente áreas de oportunidad que el contribuyente, que el ente económico puede aprovechar a partir de un cumplimiento oportuno de este tipo de reglas. Y no lo manejamos así. Hay un desfase, como decía Narciso, en cuanto al cumplimiento de la regla y la oportunidad que debe de tener el contribuyente para llevarla a cabo, definitivamente. Yo creo que dentro de esa parte, como bien decías hace rato, cuando veas las barras de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Dices, bueno, a ver, ahorita pensando en esto, dices, si yo realmente reflejo todo lo que son mis inversiones, mis gastos, salidas, erogaciones, que tienen que ver con mi actividad, realmente voy a ver si mi negocio lo es o no. Y aprovechando esas áreas de oportunidad, cubriendo tanto a la empresa para saber qué tan rentable es en la realidad, esa área de oportunidad también me puede generar el poder proveer de un ingreso, no nada más, fíjate, siempre lo comento así, ya los socios de por sí
deberían de tener una remuneración. No estoy hablando de dividendos, porque dentro de la operación de la empresa, yo te diría, por ejemplo, en tu despacho, Narciso, que dijeras, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Tú cuánto cuestas en tu despacho? ¿O cuánto cuesta reponer a Narciso porque se va a ir de vacaciones al Tíbet, a un retiro 2 años? ¿Cuánto cuesta? Esa parte no la deberías de reflejar tú como empresario en tu negocio, cuando les dices, oye, pues sí tiene lógica, ¿no? Claro. Lo que me dices tiene lógica porque yo reponer a una persona, contratar, o yo irme a contratar a algún lugar, yo cuesto tal cantidad de dinero mensualmente. Dices, oye, ¿y por qué en principio no te lo pagas aquí? En principio. Como parte de tu trabajo, de tu actividad real que sí ejerces. Porque eres el primero en llegar y el último en irte. Sí. Y esta parte no la reflejas. Entonces ya no estás hablando de que la operación o lo que estás tú declarando sea lo real para el negocio. ¿Listo? Y aparte, te estás metiendo en ese callejón que dices, al no generarte a ti un ingreso, que cómo le haces, quién sabe, solamente tú, porque a veces eres muy hermético para con el contador y no le dices las cosas. De repente te salen con que, oye, ¿por qué llegó esto a cuenta? No, pues solo que tengas ahí por ahí alguna adquisición de algún inmueble. Ah, sí, es que no te dije. Y dices, oye, ¿y de dónde lo sacaste? Sí. Porque, pues, digo, te fue bien, pero ¿por qué no lo reportas? ¿Por qué no te ayudas a que yo te ayude? Claro. Esa parte también es importante. Sí, el sí, hermetismo que llegas a tener, Por no supuesto. todo el mundo goza de Por esa supuesto. confianza. Es muy complicado, lograr que alguien se abra de esa manera contigo. Creo que es algo que vivimos, al menos durante el primer tramo en que nos conocemos con el cliente, ¿no? El cliente difícilmente te dice, bueno, tú te enteras de las tarjetas de crédito porque de repente empiezan a llegar los Llegó el vouchers, requerimiento. ¿no? Sí, o llega el requerimiento. Dices, oye, sí, ciertamente no te dije que tengo, no una, contador, tengo 5 tarjetas de crédito. ¡Wow! Ahí te enteras, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que también hacer nuestra parte en esa situación, Tavo. Me imagino que es muy difícil, desde luego, bajar todas las cartas, pero lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esta profesión es como la del médico. Si no te dicen dónde, por supuesto, duele y con qué frecuencia, por difícilmente vas a poder ayudar, ¿no? Sí, y para poder brindar esa asesoría realmente, pues necesitamos tener todas las cartas y decir, oye, a ver, ¿qué podemos hacer a lo mejor de manera preventiva hacia el futuro? Al pasado se le corrige, pero realmente no puedes prevenir nada. Sí, ¿no? ¿Quién sabe también en esa parte, si ya abriéndonos así ya puntualmente y decimos, oye, ¿qué crees? Sí, hice esas adquisiciones, ahora de qué manera pudiera al menos empezar a lo mejor quizá por ahí con contratos, no lo sé, digo, habrá que ver el caso en específico, pero sí de una manera preventiva al menos darle un origen a esos recursos y saber, o incluso, como una opción siempre será pagar. Yo sé que a muchos les dirán, no, Octavio, ¿cómo vas a proponer también el pago? Espérate, ¿quién sabe de cuánto es el pecado? A lo mejor vale la pena. Claro. Y minimizo el riesgo. El tema, sí, claro, el tema es el patrimonio. Por supuesto. O sea, si amigo, tú estás sí, cuidando tu imagínate, patrimonio, no, hombre. a veces solamente fue una falta de documentar Puede ser. el cómo llegué a este patrimonio. Y como tú dices, a lo mejor en el camino, desde luego, hay que pagar. Bueno, pero ¿qué prefieres? ¿Pagar una contribución de este tamaño o poner en riesgo tu patrimonio, que pues obviamente es lo único que tienes, ¿no? Claro. Sí, yo coincido contigo, hay que corregir, se tiene que pagar algo, habrá que pagarlo. Pero además, volviendo a esas frases célebres, escolares, que creo que se valen en una plática entre amigos, había profesores, al menos a mí me tocaron muchos que decían, negocio que no da para pagar impuestos, que te roben, no es negocio. Claro. Entonces, por supuesto, sí, siempre lo decía. Claro. Definitivamente habría que explorar esa parte, en todos los casos. Claro. Otra pregunta, Carmen Reséndiz, buenas tardes. ¿Persona moral en opción de acumulación de ingresos está obligado a pasar a reciclo? Ahí nada más hay que checar, te dirá el fundamento legal, artículo 206 de la ley del ISR me establece en qué condiciones o qué tipo de personas morales no pasan. Y se me ocurre, por ejemplo, ahorita los coordinados no pasan a reciclo, que son una de las personas morales con la opción de acumulación de ingresos. ¿Ok? Artículo 206. Brenda Camacho, buenas tardes. Entonces, aunque le venda yo, persona física, a una persona moral, mercancías, hago la retención, más bien te van a hacer la retención a la persona moral. Sí, tanto para lo que es la actividad empresarial, honorarios y arrendamiento, aplica la retención para ISR del 1.25%. Correcto. Listo. ¿Sí me ayudas, amigo, con otra ahí? Brenda Camacho. No es la misma, ¿no? No es la misma, sí. La segunda, Eduardo Lagunas, dice, buenas tardes.
Si me paso en estos días de enero a reciclo, las que he elaborado en enero en RIF, ¿las puedo cancelar? Las facturas, ¿no? Las facturas, gracias. Okay. Si me paso en estos días de enero a reciclo. Bueno, de hecho hay una regla ahí establecida por el artículo, es el 18º transitorio, que me establecía que por aquellos facturas que yo hubiera emitido, bueno, primero me daba la opción de no facturar los primeros 7 días del mes. 7. Los primeros 7. 7, sí. Se supone que en el sentido de que ya iba a poder cambiar el régimen en mi estatus, en mi constancia de situación fiscal. Pero no. Y que una vez que hubiera hecho yo ese cambio, entonces sí pudiera yo facturar con el nuevo régimen. Pero en el caso de que yo ya hubiera facturado, debería de, primero, emitir las nuevas facturas y regresarme a cancelar las que estaban anteriormente con el régimen anterior, relacionando la nueva factura, ¿de acuerdo? Aquí la mecánica Aquí al revés. cancelación fue Sí, al revés. a la que estabas ¿Listo? acostumbrado. Tal cual. Entonces, eso lo podemos hacer. Dices, oye, ¿y si me pasé porque no lo hice hasta el día 15? Mi punto de vista, amigo, es de que dices, bueno, primero, si lo estuvieras emitiendo con un régimen distinto, ahí ya no estás emitiendo el comprobante fiscal como debe de ser, el CFDI, ¿de acuerdo? Ya estás incumpliendo. Y serías acreedor a una sanción, creo que anda por los 540 pesos más o menos por evento. Pero también a quien perjudicas es a tu cliente, porque ya no sería el régimen fiscal que le correspondía. Exacto. Y ya no sería deducible ese comprobante. En resumen, diría yo, aunque estemos fuera de plazo, es resolución miscelánea. Esta me va a generar derechos, no obligaciones. Exacto. Cancélalas. Bueno, emite los nuevos, regrésate a cancelarlas, relacionando con el nuevo comprobante, poniendo la clave 01. Claro, y hay que hacerlo además porque hay otra situación. Hay gente que ayer no estaba y hoy ya está. Sí. O sea, esto está cambiando, está tan lento. Tú lo dijiste hace rato, hay gente que no cumple por la cuestión de los ingresos y sin embargo lo cambiaron. Entonces, yo creo que ni siquiera enero, yo diría que a lo mejor hasta febrero va a ser todavía un tema ahí de que no va a quedar definido bien a bien. Bueno, pero ahí, perdón amigo, pero ahí en cuanto al plazo, o sea, el plazo máximo es el 31 de enero. Sí, claro, pero si tomamos en cuenta que la plataforma del SAT está teniendo todas estas inconsistencias, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Lo que tú dices, yo me tengo que poner en regla. Si la plataforma no me está permitiendo, yo tengo clientes que, te digo, ayer no estaban y hoy amanecieron. Claro. Entonces dices, ¿y ahí qué haces? Ya los plazos ya se fueron. Sí. ¿No? Es un tema importante ver si el sistema te lo permite, ¿no? Está teniendo ahí sin número de fallas. Entonces, fíjate que de hecho a uno de estos clientes que factura más o menos como 110 millones al año y tiene años, gracias a Dios, facturando esas cantidades, lo pasaron a reciclo. Entonces dices, voy a reversarlo llenando el formulario de actividades. Y resulta que a la hora de que lo reversamos, le ponemos ya persona moral, régimen general de ley, todo, que sueldos y salarios, retenciones, etcétera, me pone como primera obligación ISR, persona moral, régimen general de ley, presentar el primer trimestre como primer pago provisional, como si lo hubiera dado por primera vez. Sí. Evidentemente ahí dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo nunca tenía que haber estado en reciclo, porque por los ingresos no debo. Luego entonces yo ya traía mi mecánica de cálculo establecida en el 14. Por lo tanto, yo me voy a ir con coeficiente de utilidad y no le voy a hacer caso a que me dice que lo tenga que presentar por el primer trimestre. Sí, bueno, ahí justamente es donde ahí es donde topa la realidad, ¿no? Sí. Porque la letra dice una cosa, pero en la práctica el sistema está haciendo otra. Entonces, sí, lo que tú dices es correcto. Habría que ver, como lo dijo el licenciado, si el sistema te lo permite, porque imagínate que tú llegas y el sistema no te habilita. Sí. ¿Qué haces? Pues no la vas a poder presentar, aunque quieras. Caso de aclaración, y ahí te tendrás que esperar a formadito a que te digan que sí. Claro, ahí a lo mejor la recomendación será, ¿sabes qué? Preséntalo lo más pronto posible, no te esperes al 17 por si hay una situación así, al menos puedas librar una cuestión de actualización y recargo, bueno, de recargos como tal. Claro. ¿No? ¿Qué pasa si no te contestan de manera inmediata? Sí, que lo más seguro. Lo más seguro es eso, ¿no? Pero bueno, dice Yolanda Fuentes, ¿qué pasa con los recibos que ya se emitieron con la retención de ISR del 10%? Wow, fíjate que ahí, tema práctico, ¿eh? Sí, porque claro. ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues en estricto sentido, pues tú tendrías que pedir que una de dos, o ese dinero que se queda ahí fue a un pago a cuenta o un anticipo de otro servicio, o que pidas que te den la diferencia, porque no tenía que haberte retenido el 10%, sino el 1.25. Así es, ahí te deben una lanita, ¿no? Exacto, ahí te deben una lana, pero lo tienes que acordar con tu cliente. Pero ¿estás de acuerdo que en cualquier caso se tiene que cancelar? Se tiene que emitir el nuevo porque es el que tiene el porcentaje de retención y el régimen adecuado. Correcto. Y el régimen correcto. Y lo emito, me regreso a cancelarlo y lo relaciono con el nuevo, con la clave 01. Sí.
corrección por error con relación, ¿no? Clave 0. Correctísimo. Dice Luis Romero, hola, buenas tardes, soy una persona moral y rento locales para mis sucursales que tengo. Dice que tengo, ok, listo. Okay. El arrendador me quiere facturar en la retención el porcentaje de 1.25. ¿Eso es correcto? Pues entendemos que el arrendador es una persona física, ¿cierto? Sí, así se entiende. Y sí debería de hacerlo así. Claro. Porque dice, soy una persona moral. Así es, porque sería recíproco, evidentemente cuando haya tomado la opción. Hay que recordar que la opción la puede tomar las personas físicas, conforme al artículo 113E, es opcional. Y cuando yo me paso a reciclo, pues obviamente debo de presentar ese aviso y solamente lo puedo hacer por actividad empresarial, profesional y por arrendamiento. Aunque esos 3 regímenes pueden convivir también si tengo sueldos y salarios y tengo intereses. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hay alguna otra, ingeniero? ¿O nos seguimos platicando? Ay, Dios, esa es una letanía. Sí, es un tratado. Listo, seguimos, amigo. Bueno, decíamos, al respecto de lo que es las recomendaciones que deberíamos hacer en esa situación precisamente de evitar o disminuir el riesgo, ¿no? Dices, bueno, por lo pasado, pues algunas cosas podría yo corregir. Por el futuro es importantísimo que ya no se vuelvan a cometer esos vicios. ¿Qué le dices, por ejemplo, tú a una empresa familiar en la que dices, oye, pues está integrado por 5 o 6 miembros de la familia? Y los revisas y dices, ves una balanza, no los tienes dados de alta, sí desarrollan una actividad, pero dicen, sé que es muy caro precisamente el tenerlo como sueldos y salarios, mejor lo saco por fuera, y además, si le vamos sumando, te metes en un riesgo mayor. Lo que voy a decir no es muy ortodoxo, pero es una cuestión real y práctica. Ese deporte nacional que se practicó todavía hasta el año pasado de lo que es la simulación de operaciones, compra-venta de facturas, pues obviamente era lo que permitía de alguna manera sacar el dinero y poder entregar a cada miembro de la familia. ¿Listo? Esa situación finalmente es una práctica que hoy por hoy sí pone en riesgo patrimonio y dices tú en algunos casos, dependiendo de los montos, hasta la cuestión de corporal, ¿no? Sí. Frescobote. Exacto. En esa parte, por ejemplo, a veces uno como contador, como abogado, también tienes que concientizar mucho al cliente y decirle, mira, los riesgos son tales. ¿Los quieres correr? Dices que ha sido una práctica de siempre, pero ¿qué crees? Hoy como contador también yo tengo un riesgo. Esa parte, ¿qué opinión te merece, licenciado? Por supuesto que se vuelve una responsabilidad social. El tema que manejas desafortunadamente no es ajeno. Creo que la gran mayoría de la población parte de empresas familiares y como tales los hijos, los nietos, pues no tienen una cultura de integrarse al padrón de contribuyentes. Por lo tanto, efectivamente habría que ser muy puntual y en todo caso la recomendación desde mi perspectiva sería deslindarse de ese tipo de operaciones. La ley actualmente ya prevé penas, prevé infracciones para quienes asesoramos en forma indebida y por lo tanto se volvería una cuestión delicada inclusive profesionalmente. Lo malo es que tengo cuates contadores que ni fuman. ¿Qué les voy a llevar? Nada. Fíjate que ahí nada. No hay que perder de vista que precisamente este grupo de Acción Financiera Internacional, dentro de las recomendaciones que tiene a bien diluir en todo el mundo, no recuerdo si es la 26, pero habla de actividades profesionales no financieras. Y ahí nos mete a los contadores y mete a los abogados, Ya. En el tema de que nosotros tenemos que estar reportando, no por nuestra actividad, sino porque nosotros somos testigos de muchas situaciones que se dan en el ámbito del lavado de dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya llevamos una responsabilidad en tema de prevención del lavado de dinero, amén de lo que el código ya nos marca. Y los códigos de ética para las profesiones bueno, colegiadas. es que ese debería de ser para nosotros un eje toral, el código de ética, ¿no? Hay otra situación. Fíjate que, como dices, en la práctica, a veces ocurre que ciertamente la familia tiene estas prácticas, pero fíjate que muchas veces es por un desconocimiento, no solo de la pena que pueden tener, la multa, digamos, el castigo, sino que a veces cuando tú les pones en blanco y negro lo que implica pagar por el conducto adecuado con la figura que corresponde, y lo valoras, dices, oye, no es tanto lo que me estoy ahorrando y mucho lo que estoy poniendo en riesgo. Claro. Entonces yo te diría que siempre hay que llevar la recomendación acompañada de una pequeña proyección de cómo sale el asunto. Sí. Porque a veces eso de pago la nómina por fuera y me ahorro no sé cuánto,
y dices, a ver, pero te pierdes la deducción en renta y te pierdes esto, Claro. y te pierdes aquello, Sí. y queda así, dicen, caray, No es tanto. pensé que era más. Sí, claro. Y estás poniendo en riesgo, entonces, aguas. Creo que Sí, claro. siempre vale la pena llevar una proyección. Echarle números. Fíjate que voy a Sí. aprovechar un comercial, amigo, porque voy a invitar a nuestros amigos. Mañana voy a dar un curso aquí en CADEFI. De 9 a 2 de la tarde vamos a hablar de lo que es las empresas de transporte. Y nos vamos a referir mucho a la parte de los coordinados. Los invito cordialmente de 9 a 2 de la tarde, el día de mañana, viernes 28, por la plataforma de CADEFI y con un enlace en Facebook de 9:30 a 10:30. Partiendo de eso, precisamente traigo un ejercicio para mañana en el que digo así tal cual, si me voy por el régimen de coordinados, evidentemente cubriendo todas las aristas que debe de haber, no es mentira, traigo el caso práctico tal cual. Puedo bajar el impuesto, en mi caso práctico, de 6 millones a 2 millones de pesos. Obviamente es un caso, digamos, ficticio, pero creo que le puede aplicar a muchas de las empresas. ¿Por qué crees que pasa? Porque, en principio, obviamente estoy hablando de un régimen en el que tiene muchas prerrogativas. Claro. La verdad es que los transportistas tienen mucha fuerza, ese sector. Te paralizan el país en 2 horas y eso no es cosa menor, ¿no? Pero tienen muchas prerrogativas. Dices, oye, y le puedo bajar esas cantidades fuertes, teniendo a los trabajadores en un acuerdo IMSS-Canacar, aplicando facilidades administrativas, aplicando estímulos fiscales. Los estímulos. Y dices, en oye, transporte. ¿y puedo y voy a declarar todo? Sí. ¿Por qué no buscas un esquema similar? Digo, no del autotransporte, porque sí tiene prerrogativas muy importantes, pero dices, y le pones números. Y dices, oye, realmente no es tanto. ¿Cuánto cuesta tu tranquilidad? Exacto. Sé que es la mejor almohada. Exacto. Y entonces ya cuando le sacas números, a lo mejor ahí te pones una meta ya más financiera que otra cosa. La meta es decir, a ver, ¿y con cuánto debo yo de generar más en cuanto al ingreso para poder cubrir esa parte? Porque sí me va a cubrir los ingresos que tenga hacia los socios, los empleados, lo debo de cubrir, y finalmente me va a quitar ese riesgo, tanto como persona moral a la persona física. Hay quien te dice luego, dice, ay, Octavio, pero si yo subo mis precios, voy a salirme del mercado. Sí. Hazlo. A ver, porque ni siquiera lo has intentado. Claro. ¿Sí me explico? Sí, Pero por supuesto. Esa también creo que es parte de lo que yo coincido contigo, amigo, respecto a que hay que hacer los números y determinar realmente en qué estamos parados y si vale la pena ese riesgo por lo que estoy dejando de pagar en un momento dado. Sí, ahora mira, nos estamos yendo al extremo, ¿no? Sí, sí, Hablando claro. de que hoy el patrimonio se pone en juego y demás. Claro. Pero quedémonos en medio, ¿sí? Con lo que tenemos hoy en día y te dice, a partir del 1 de enero, las situaciones por las que te puedo cancelar, restringir el certificado de sellos digitales, pues que el socio esté mal. Claro. O ni siquiera lo ha subido a la plataforma. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo no va a estar mal? Claro. Ahora resulta que no sabías, pero resulta que también es socio en otra empresa y la que está mal es la otra empresa. Entonces, hasta en esa media tabla, que es lo que tenemos hoy en día, puedes dejar detenida a la empresa. Claro. Si tú no tienes certificado, yo siempre he dicho es muerte comercial. Sí, hombre. Y sobre todo ahora que metieron el candado de que si le pides ayuda al compadre para que él facture por ti, imagínate. Claro, no metes en un problema. Te metes en un problemón. Entonces, incluso con lo que tenemos hoy en día, me parece que el riesgo que tienes que mitigar es, a ver, vamos poniendo las cosas en su lugar. Insisto, habría que ver de qué manera paulatina, controlada, lo vas subiendo y te vas poniendo en orden, porque al final de lo que se trata es de seguridad, Claro. no de otra cosa. Claro. Ahí, por ejemplo, retomando un poquito la parte del tema que es la fiscalización, sabemos de antemano que la autoridad está haciendo bien su trabajo en ese sentido. Si nos ponemos de ese lado, con esa óptica, dices, oye, pues tiene herramientas muy poderosas. La columna vertebral para la fiscalización es el CFDI por excelencia. Ahí sabe todo. Sin embargo, esto viene también sumando con otros aspectos que también tiene como herramienta la autoridad. Decíamos hace rato, han venido planeando las cosas desde el 2019, que entró en vigor la parte de la reforma penal, fiscal penal, porque vienen orquestando las cosas a manera de que digas tú no te vas a poder hacer otro lado. Le sumo 2 aspectos específicos ahorita. Uno, el REPSE, ¿no?
que también tiene una cuestión fiscalizadora, porque sabemos que se había abusado de ciertos esquemas en los que estábamos simulando también operaciones, porque decimos, es que es muy caro tener a los trabajadores así, mejor me los llevaba a este esquema. Pero es fiscalizador. Segundo tema, aunque parezca, hay veces que a gente no le gusta este tipo de comentario, pero yo digo, la parte incluso de la misma carta aporte es una situación fiscalizadora, aunque no les guste. ¿Por qué lo veo así en dos sentidos? Primero, prácticas comunes y corrientes en cuanto al autotransporte, en que de entrada no facturaban la totalidad de los servicios. De entrada, ¿no? Si no, pues ¿sabes qué? Es que voy a darle servicio al mueblero, ese nunca me pide factura ni nada, todo lo llevamos en efectivo sin problema. Primer acto de fiscalización o de inhibición para la evasión. Si tú no traes un CFDI de ingreso al que le incorporaste la carta aporte, no podría circular, se supone, ¿no? ¿Y qué crees que es lo primero que piensa ese tipo de contribuyentes? ¿Cómo le puedo hacer entonces? Así es. O tomo el riesgo de salir sin carta aporte con mi complemento, mi CFDI de ingreso con mi complemento, y pues ahora sí que Dios me acompañe, o lo facturo por cantidades menores. Es lo primero que ya estamos pensando. Segundo punto, fiscalizador. Tienes que asentar los datos del trabajador de los camiones en el complemento carta aporte. Dices, oye, espérame, pues esos camiones vienen desde la otra empresa. Esa que cerramos porque tuvimos un problema fiscal, lo seguimos utilizando. Sí, sí, claro. Y entonces ya no ves el fondo que realmente debería de ser la rentabilidad del negocio. Claro. Si no estás renovando la flota, te acabas gastando más en refacciones, diésel. ¿Por qué? Porque no tenemos una radiografía de lo que es realmente nuestra rentabilidad como negocio. ¿Y por qué? Por la cultura que decía el abogado al principio. Porque no queremos pagar impuestos. Es que lo primero que viene a la mente de la mayoría de la gente cuando oye contador y contabilidad son impuestos. Sí. Y no, la realidad es que no. Pero justamente nos nubla la visión y entonces no vemos pues la rentabilidad del negocio, la liquidez. Oye, ¿cómo y una está? proyección a futuro, amigo. Claro. Lo que yo te decía hace rato, ¿no? Te pierdes la oportunidad de crecer porque crees equivocadamente que te estás ahorrando un dinero y a veces cuando lo cuantificas dices, oye, no es tanto. Tú no te estás ahorrando nada. Claro. Solo te quitaste la oportunidad de poder crecer, porque si lo hubieras hecho bien hace 3 años, quién sabe dónde estarías hoy en día. Claro. Entonces, híjole, traemos ahí temas complicadísimos. Ciertamente la fiscalización es parte de la economía, no hay que olvidarlo, ¿sí? Entonces, un negocio invariablemente va a estar inmerso en el tema tributario y en la fiscalización por ende, pero es una parte económica y es la que a veces perdemos. O sea, este negocio se abre para generar dinero. Claro. Parte de ese dinero se tiene que ir en contribuciones, bueno, eso es otra cosa. Claro. Démosle cumplimiento a la norma de la mejor manera para no perder ni el patrimonio ni el negocio. ¿Que estás de acuerdo? ¿Estarán de acuerdo en que de alguna manera sería relativamente fácil para la autoridad, sin meternos en situaciones de compulsas, nada, simplemente, obviamente lo que es la fiscalización va a ser una revisión, un análisis, un examen que se hace al comportamiento de un ente, ya sea persona física o moral, ¿no? Y todo el mundo lo sabemos. Oye, ¿cómo es posible? Y si no, ustedes comenten, ¿cómo es posible que la empresa trae 6, 7 años en pérdidas? O sea, eso es tan obvio como dices, oye, pues ahí hay una mala práctica. Porque entonces, ¿quién está financiando esas pérdidas? ¿No? ¿Y cómo es posible que si yo revisara, hiciera esa compulsa, y no doy ideas, finalmente eso ya la autoridad lo sabe, ¿no? Pero dice, si yo compulso los socios que integran esa empresa, digo, a ver, vamos a darle una checadita a Juan Pérez. Porque pues la empresa pobre, pero el empresario rico. Sí, ese cuatito cada 2 años cambia de coche. Y aparte lo mete a la empresa. y paga la colegiatura de los chavos. Claro. Y pide CFDI. Sí, porque le dijiste que lo podía... Y paga, sí, pues, y paga tarjetas de crédito. Aparte dice, ¿no? No, pues es que eso no pasa por mi cuenta, Exacto, Octavio. No pasa. No, espérate. Todos con es que tarjeta. todo me lo paga al que yo le estoy rentando. Mi inquilino me está pagando mis tarjetas. Oye, güey, eso también se entera la autoridad, ¿eh? Sí. Entonces, y no te das cuenta. Y dice, no, yo ya tengo mi ahorrito, ya voy a comprar un depa. ¿Qué crees? Ojo, porque ahí quien va a ir de chismoso es el notario. Y una práctica indebida que hacemos también al momento de que se adquiere un bien inmueble. Primero, al no haber declarado el ingreso de dónde proviene, pues ahí nos metemos en una situación, sí, de evasión, ¿no? Segunda, cuando lo adquieres, dependiendo de qué lado estás, agarras y dices, por no asesorarte correctamente, dependiendo de qué lado estás, dices, ¿lo vas a comprar
vamos a castigar el precio, ¿no? Sí, claro. Dices, te voy a pagar por fuera tal cantidad para que me deje en tanto. Oye, espérate, ve a futuro. ¿Qué tal si lo vendes en un futuro? Al rato se va a hacer tu costo comprobado de adquisición. Sí, chiquito. Y te va a quedar muy poco. ¿Sí? Sí, claro. Y dices, no, pero y si estás del lado del vendedor, pues también lo castigamos. ¿Para qué? Para que no incremente. Oye, espérate, pues estás viendo una casa habitación, hasta 700,000 UDIs está exenta. Exenta. ¿Para qué te metes en bretes de querer bajar? No, lo que es. Vas a poder bancarizar más porque con esa lanita te vas a acabar comprando otra casa. Pero ya tienes el origen del recurso. Sí. Y sin embargo, lo primero que te hacemos es así, evadir. No, espérate, pues no en todos los casos aplica. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ahí valdría la pena señalar que se prostituyó el concepto de planeación fiscal. Muchos de los asesores que informábamos entes económicos decíamos, esto es planeación fiscal, cuando la realidad es que eso daba lugar a que la autoridad pudiera ejercer plenamente su facultad fiscalizadora. Insisto, no lo hacía porque no tiene actualmente todavía herramientas para hacer una fiscalización colectiva o global del universo de contribuyentes, pero nosotros dábamos lugar con esas malas prácticas a una fiscalización muy dura, muy fuerte por parte de la autoridad, que llevaba consecuencias como las penas corporales. Sí, ¿no? Claro. Creo que no hemos hablado tampoco, estimado contador, de los esquemas reportables. Es una figura que la autoridad incorporó al modelo de fiscalización. No la ejerce prácticamente, al menos yo no tengo conocimiento, salvo de 1 o 2 casos, pero precisamente también se trataba de inhibir esa parte de la planeación fiscal. Hablabas tú en forma muy acertada de cómo se puede acceder a beneficios en determinados sectores económicos, el transporte, pero también se trata de evitar con este tipo de figuras. Si tú obtienes un esquema debido o no, se vuelve un esquema reportable y la autoridad posteriormente busca cerrar ese ciclo para que se paguen tasas efectivas de contribuciones, ¿no? Que también es un tema muy en boga. ¿Cómo va a fiscalizar en la actualidad la autoridad? A través de tasas efectivas, buscando siempre que el contribuyente reporte el ingreso. Híjole, mira, yo, dos cosas. Déjame primero retomar lo que Tavo decía, ¿no? En ese sentido, me parece que ciertamente la autoridad y todos decimos es del dominio público aquí, déjame decirlo así, todo el pueblo lo sabe, ¿no? Que ocurre esto, sí, nada más que el marco normativo no le ha permitido a la autoridad poder echar guante porque la ley no está de su lado. Lo que estamos viendo hoy en día es una evolución en el tema legislativo encaminado justamente a darle esa fuerza. ¿Sí? De repente se pasa, de repente se exceden, porque de repente vemos esta famosa cláusula habilitante por todos lados, donde ya le dicen a la titular del SAT, usted legisle y no hay problema, ¿no? Se excede. Pero la realidad es que sí ha ido caminando en el sentido de creemos el marco normativo para que la autoridad pueda ejercer, porque aunque conozcas, si no está bien legislado, no podrías entrar. Se caen muchos asuntos de repente por ese tema, o se caían. Y la otra es sí es cierto que el esquema reportable no lo hemos visto en la práctica, me parece, porque ni siquiera la autoridad ha tenido todavía todo el bagaje para poder echar mano de. Pero de que es una herramienta que estoy seguro que en algún momento nos va a dar dolores de cabeza, por supuesto que sí. Claro. Tan es así que lo vinieron a reforzar nuevamente ahorita en código, cuando meten otra vez el tema de quién va a ser el beneficiario controlador. Claro. ¿Sí? Yo creo que no lo hemos visto sencillamente porque se vuelve un tema de política de fiscalización. Es decir, le reportamos a la autoridad nuestro esquema de planeación y lo refleja en reglas, en resolución miscelánea fiscal, o incluso lo sube a Congreso, por supuesto. Entonces, desde mi punto de vista es una herramienta muy práctica para que la autoridad inhiba ese tipo de prácticas. A ver, ahí le quiero entrar a un tema, abogado. ¿Qué te parece respecto a que yo también coincido con Narciso ahorita que comenta que, no necesariamente el SAT, pero sí el Ejecutivo como tal acaba legislando a través de las reglas de resolución miscelánea, ¿no? Dices, oye, entonces, ¿para qué te avientas todo un proceso legislativo si vas a acabar haciendo lo que tu ganancia te da? ¿No? Te iba a decir otra cosa. Sí, ¿no? Me imagino. En esta parte, por ejemplo, ¿qué tanto, abogado? Pues es una postura, ¿no? Simplemente, ¿qué tanto eso te puede dar un elemento para una cuestión de defensa? Por supuesto que se vuelve un tema de defensa, pero se vuelve una cuestión técnica y complicada. Ya. En teoría, la cláusula habilitante no debe generar más obligaciones que las contenidas
en una ley o en un reglamento. Sin embargo, en la práctica, efectivamente las resoluciones misceláneas fiscales, las reglas de carácter general, en muchas de las ocasiones van más allá del espíritu que quiso dar el legislador o imprimir alguna norma fiscal. En tal caso, bien manejada una defensa, por supuesto que se vuelve un elemento contundente para llevar a buen puerto un litigio fiscal. Y fíjate, retomando esta parte de la fiscalización a través del CFDI, creo que todo el mundo supimos recientemente de unas cartas de invitación que llegaron a través de correo electrónico. Terrorismo fiscal. En la que te dice como tal, ¿no? Dice, oye, yo tengo diferencias en IVA. Y con cierta lógica, tal cual. Pero no pensábamos, y yo hablo así transparentemente diciendo, yo no pensé que ya empezara a aplicar la autoridad ese tipo de herramientas tan de manera inmediata. Pensé que a lo mejor se podía dar un poquito más de tiempo, pero no. ¿Qué te dice? Oye, tú tienes CFDIs que emitiste con el método de pago PV, pago en una sola exhibición. Y eso finalmente a mi autoridad lo que me dice es que lo cobraste en el mes de su emisión. Y entonces dices, ¿qué crees? Pues por complacer al cliente, por la política de mi cliente, porque de otra manera no le daba trámite a mi factura, él me decía, emítemelo PV o no te lo pago. Aunque sabes que no te lo voy a pagar este mes. Y entonces se daban situaciones de ese tipo, ¿no? Dices, oye, ¿le hago caso a la carta de invitación, sí o no? ¿Me genera derechos, obligaciones, sí o no? Decías, bueno, ¿sabes qué? Sí, atiéndela y dile a la autoridad que no obstante que el CFDI tiene un método de pago PV, este no fue cobrado en el mes de su emisión. Sé que estoy teniendo una falta, ¿de acuerdo? Claro. Sancióname por eso, autoridad. Sí. Pero por prácticas comerciales que yo tengo con mis clientes, lo que tú quieras, ellos no legislan, no legislamos nosotros, ¿de acuerdo? Pero es una práctica común, que a veces también debemos de bajarla a una cuestión del día a día para saber realmente qué haces. Sí. Porque vienes de repente, escuchas en un programa, escuchas cosas que dicen, no, es que tiene que ser así, no, espérame. Eso en el mundo del curso y en el mundo de lo fiscal se oye bien bonito. Pero cuando lo bajas a una cuestión práctica, dices, ¿y cómo le hago? Y ahí es donde de repente tienes que definir y decidir, dices, bueno, ¿por qué camino me voy? Esta parte yo creo que es lo que nos deja todavía más claro hacia dónde y qué elementos tiene la autoridad de fiscalización partiendo del CFDI. Hoy por hoy ya sabe la autoridad, porque llegaron esas cartas en que me dice, a ver, complementos de pago, esto fue lo que cayó en el mes de enero, ¿no? Y todo lo que diga PV, todo esto es lo que me tuviste que haber declarado. Y aquí me falta algo, ¿no? Claro. Y dices, bueno, ¿y qué me falta? Pues, ¿qué crees? Los que se brincaron a febrero o a marzo. Pero cuando quieras te muestro mis estados de cuenta y te voy a decir que no incurrí en una falla de no declarar, que está mal emitido. Claro, pero fíjate qué interesante, porque justo hace unos minutos yo decía, es un sistema y necesita prueba y error. Sí. Y me parece que lo que la autoridad atinadamente ahí yo le pondría una palomita, aunque en el despacho llegaron muchas de esas, muchas cartas que tuvimos que atender. Pero la verdad es que hay que ponerle una palomita porque lo que hizo justamente fue afinar la maquinaria, la alineó y dijo, a ver, quiero que entiendas a través de esta llamada de atención que estoy haciendo, que ya tengo elementos para presumir, porque tú me dijiste que pagaste y debiste retener y enterar. Claro. O que cobraste y ¿no? Claro. O sea, tú me dijiste, para eso es este instrumento. Exacto. Que se llama tal. Y ya le vamos entendiendo, ¿no? Exacto, y ya le vamos entendiendo y ya cambió al 4.0, amigo. Yo no sé qué vamos a hacer. Sí, claro. ¿No? Pero la cuestión aquí es que esa señal que manda ya puso a mucha gente, del 100% que no cumplíamos con los requisitos de manera puntual, pues ya nos puso en línea. Claro. Y ya empezamos muchos a decir, oye, sí tiene mucho que ver el método de pago, claro, la clave. Ya entendí para qué es. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque aparte nosotros que estamos en esta intermediación, en esta prestación de servicios, también tenemos que reconocer que nos estuvo sonando el celular a cada rato. Ah, claro. Oye, ¿por qué me llega y por qué no? Y de repente, es que sabes que creo que a ti no te platiqué, que tenías que hacerle, así. Entonces, aguas, porque está calibrando la maquinaria. Claro. Justamente la intención, no solamente con esta carta, sino con el nuevo formato del 4.0, es que todos esos campos, si los llenamos de manera adecuada, le va a dar una base de datos así. Todo. ¿Sí? Y es a donde ellos quieren. Yo me acuerdo hace 4 años más o menos, 3 para no exagerar,
pero acá estoy seguro que fue 4. Yo creo que sí, amigo, ya llevamos 2 con esto. Sí, claro, es que estos 2 no valen. Sí. Va, listo. Zona fantasma. Ok. En una plática de la autoridad nos dijo, estamos a punto de tener la declaración automática. Sí. ¿Y ve? Sí. ¿Y ve? ¿Ya? Sí, desde hace 2 años ya tenemos los ingresos precargados. Exacto. ¿Quieres cambiar algo? Regrésate al pago provisional. Es correcto. ¿No? Es más, ¿te acuerdas lo que pasó el año pasado? ¿No declaraste la pérdida en la? No ¿cómo se no? refleja en Sí, esta. sí. Oye, ¿y ahora qué Sí, hago? Pues sí. regrésate, presenta una complementaria, nada más que el tema fue, oye, revivo la declaración. No se supone, pero bueno. Bueno, pero eso nos dijeron. ¿Estás de acuerdo en que finalmente no fue una cuestión tuya? Claro. ¿No? O sea, pero, fue tecnológico. Pero la regla no dice que si es cuestión tuya o no. Te dice, No, claro, por supuesto. si tú Si no presentas hay una reglas. declaración complementaria, ahí empieza otra vez el plazo. Entonces, Pues simplemente también ves la parte de lo que es, hoy por hoy hasta te tiembla el pulso a la hora de que quieres emitir un CFDI de nómina porque dices, y lo ves, ¿no? Dices, a ver, le hago mi ajuste mensual, No, bueno. ¿no? Sí. Y dices, chin, ya le retuve de más. ¿Qué hago? Sí, ¿No? ya no está. ¿Qué hago? Si lo presento así, ya no le va a coincidir lo timbrado con lo declarado a la autoridad y entonces me va a venir a fastidiar, bueno, a molestar. Dicen, no, son Sí. actos de molestia. Sí, son Entonces actos va. de- Pero el problema también es ese, de que dices, honestamente, el tiempo que le vas a acabar invirtiendo en una aclaración, que ni tú te entiendes, Exacto. dices, oye, pues mejor desde ahorita quiero que las cosas salgan de origen bien, precisamente para evitar esas diferencias. ¿Y le Dale. ponemos otra cosa? Dale. ¿Y qué hay con la base trabajadora? Mm. Que te dice, oye, ¿por qué la quincena pasada cobré 3 y ahora me dices que son 2.90? Ah, sí, pues sí. O sea, no, a Porque ver, te espérame, tenía que aquí algo está explícame. sucediendo Sí. y ya le hablé a mi sindicato. Aguas. O sea, Ya. el tema se convierte Sí. en un viacrucis, ¿eh? Sí. 2 elementos importantes Dale. que sacaron a colación en este momento en la política de fiscalización actual. 1, anteriormente las cartas de invitación no vinculaban al contribuyente. Ok. Con la nueva política de la autoridad, una carta de invitación puede generar obligaciones. El Fíjate. incumplimiento de una invitación puede dar lugar ineludiblemente a las facultades de comprobación de la autoridad con todas las implicaciones que ello tiene, desde una visita domiciliaria Ok. hasta De gabinete, penas algo. corporales, Ujú. como decía Narciso. Y la segunda, creo que más importante, una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla de que ya no es potestativo para el contribuyente autodeterminarse las contribuciones. Dice la primera sala de la Corte que en este momento es una modalidad la autodeterminación, de tal manera que yo debo entender como contribuyente que la autoridad puede de motu propio hacer el cálculo de esa contribución y no esperar a que yo cumpla con los postulados de los artículos 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación y me autodetermine la contribución. Entonces, eso finalmente se va a reflejar en una nueva política de fiscalización más dura y más sensible para quienes ejercemos alguna actividad económica en este país. Fíjate, me llama la atención ahí tu comentario, abogado, porque digo dos sentidos. Primero, quiere decir que con lo que comentas ahorita de las cartas de invitación, pues la recomendación es sí atenderlas. Por supuesto, hay que atenderla Listo. en cuanto sea posible. Como dices, hay situaciones que no se pueden atender y que inexorablemente van a llevar a una facultad fíjate, de me llegó el comprobación. caso en específico con un cliente que también habían determinado por el ejercicio 2016, 17 y 18 diferencias en cuanto a ingresos y deducciones por vía CFDI, ¿vale? Entonces agarramos y le decimos a la autoridad, tuvimos un Zoom, ¿no? Y le explicamos todo ese asunto y le decíamos, mira, palabra que nunca te va a checar las deducciones que tú estás considerando para la declaración anual Claro. con los CFDIs. Nunca te va a checar. Porque primero, yo hago pagos al extranjero. Pago licencias al extranjero y no tengo CFDI por Claro, ello. no existe. Tengo un ajuste anual por inflación deducible. Tengo deducción de inversiones, ¿de acuerdo? Actualizadas. Y pues finalmente no te va a checar. Pero me llama la atención, espero darme a entender correctamente, porque resulta que la autoridad cuando me mandó la carta de invitación empezó a partir de cantidades que ni siquiera checaban con la declaración anual. Yo lo que digo por el comentario del abogado Tulio, dices, ok, puede generarme algún derecho, una obligación, va. Yo lo único que le contesté, porque eso sí ya fue por escrito, decirle que no obstante que esas cantidades de diferencia yo no las puedo integrar, porque me hablaba más o menos de 11 millones de pesos. Y decía, no las puedo integrar porque de entrada al extranjero le pago 6 millones. Y ahí están las constancias de retención, que esas sí las tiene esa autoridad, ¿vale? Aparte, por mis cuestiones de deducción de inversiones, tengo 1,5 millones de pesos, porque
estamos también deduciendo un edificio. Y cuestiones de ajuste anual por inflación, etcétera. Pero sí te quiero decir que las cantidades que tú me estás representando, que según tú tomaste la declaración anual, esas no coinciden. Entonces, si partes de una cantidad que no es la correcta, nunca vamos a llegar a la diferencia, nunca. Y de por sí te estoy diciendo que a ti nunca te va a checar, pero no es lo mismo que me digas que partes de un ingreso acumulable de 42 millones, según tú, en la declaración anual, y la diferencia conmigo son 11 millones, no es lo mismo, a que realmente no te percataste de que fueron 84 millones. O sea, pequeña diferencia. Nada ¿Listo? más. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque yo lo que pretendo es sí dejar ese antecedente para que si en un futuro, licenciado, agarra la autoridad y empieza con sus facultades de comprobación y llega, me hace un requerimiento de la información, etcétera. ¿Qué pasa si yo al momento que me llega y me determina ya un crédito y le suma hasta la fecha el crédito? Órale, ¿cómo estamos? Le sumas la fecha. Sí, Listo. sí, para que dé más. Dices, va, para que dé más. Dices, ok, va. ¿Qué pasaría si en ese momento yo le digo, oye, ¿y de dónde partiste para esa motivación de lo que tú me llevaste a esa revisión? Pues de la carta de invitación que te mandé. ¿Qué crees? Esa carta de invitación no trae los datos reales. Y te lo dije. ¿Aplicaría una situación así, Lick? Es un muy buen argumento de defensa si la carta de invitación está mal fundada y motivada y se basa en ella la autoridad. Al menos esta que te digo traía datos que no corresponden. Y si se basa en ella la autoridad para emitir su crédito fiscal, por supuesto que se vuelve un elemento contundente de defensa. Generalmente lo que pasa es que el contribuyente no atiende la invitación, se vuelve una cuestión de temor o terror fiscal, y la autoridad emite un nuevo acto en el que parte de ceros, solicita información y no se toma en cuenta la primera carta de invitación. Insisto, es un elemento muy poderoso en este momento, conforme al Código Fiscal de la Federación, para considerar que de no cumplirlo, la autoridad puede, sin lugar a duda, llevar a cabo. Pues sí valdría la pena facultades. Analizarlo cada caso en particular, Por pero supuesto, sí puede acabar siendo una cuestión. Esa sería la recomendación. Siempre que llegue Excelente. una carta, analizar la pertinencia o no de complementarla conforme a la planeación y la contabilidad que se tenga. Perfecto, vamos a continuar con las preguntas. René Jiménez Islas, contador Octavio y panelistas que lo acompañan. Buenas tardes. Buenas tardes. Por los servicios de flete que se prestan en región fronteriza norte y sur, la retención de IVA es del 4% y de una tasa reducida del 2%, como lo fue para la retención de IVA en prestación de servicios del 6 al 3%, para honorarios y arrendamiento pagado a persona física, que era de las 2/3 partes sobre el 8% del IVA. Sí, claro, estamos hablando de que ahí es un estímulo precisamente, estímulo fiscal para la región fronteriza, siempre y cuando los servicios se acaben prestando en todos los municipios que comprenden esa región fronteriza. Sí, ¿no? todo Y también hay un tema, fíjate, hablando, les digo, de esta parte que vamos a hablar mañana y los vuelvo a invitar. Hay un tema ahí respecto a lo que son los servicios que se prestan en el extranjero, hablando del autotransporte, y dice que cuando el transporte inicia en México y termina en el extranjero, pues aplicará una tasa del 0%. Pero dice, oye, ¿y cuando va de regreso? ¿No? O sea, es ingreso en objeto, hay un pronunciamiento de parte de la autoridad, porque además, literalmente, es un ingreso en objeto porque la ley no lo contempla. No, pero aparte, amigo, ya en el 4, ¿cuál es el 4? De ley de IVA, en esta reforma, ya habla y dice que los ingresos no objetos son aquellos que se llevan fuera de territorio nacional. Sí, claro. Ahí tienes un problemonón. Y fíjate que hablando de, si me permites ahí, dale. Para nutrir ese punto, el IVA en todo el mundo tiene diferentes formas, pero hay dos formas de manejar el IVA en forma general, vaya. O sea, me refiero a que hay diferente tratamiento en cada país. Sin embargo, hay dos formas de manejar el IVA, ¿sí? Solamente dos. Y en esta reforma, me parece que nuestro aparato legislativo no consideró las directrices que marca la OCDE, por un lado, en el sentido que el IVA es doméstico. Okay. Y como doméstico se debe de tratar. Cuando ellos dicen que los ingresos que obtengas, y ahí en transporte te pega, tú llevas el tráiler allá y de regreso haces otro servicio, pero ese ya lo estás haciendo allá, ¿sí? Entonces dice, esos son no objeto. Ok, si es un acto no objeto, resulta que ahora lo voy a meter a la fórmula para la proporción del IVA. Ahora que le conviene ya no es no objeto. Exacto, pero fíjate qué va a ocurrir. Y eso, repito, va me baja el acreditamiento. Sí, pero va en contra de las directrices que marca la OCDE. Porque te dice, oye, el IVA jamás se debe de convertir en costo. Buen punto. Y resulta que aquí sí, porque como tú dices, lo meto a la fórmula, baja la proporción, baja el acreditamiento, pues resulta que lo voy a tener que impactar en el costo. Otra directriz que se contraviene ahí es
el IVA jamás debe de influir en las competencias que hay entre naciones en materia económica. Y aquí va a pegar. ¿Por qué? Porque mi igual en el extranjero no va a tener esa carga. Claro. Él no la va a tener. Sí. Se supone que el IVA, su naturaleza es al consumidor final. Sí. Y aquí resulta Sí, que no. interno. Y entonces ahí te va a pegar durísimo. Sí, Durísimo. que fíjate que también hay quien también dice, no, es que ¿por qué comentar respecto, por ejemplo, de lo que son las acciones BEPS, no? Bueno. Dices, pero ¿por qué las comentas si no es fiscal, que el asunto? No, espérame, sí tiene que ver las acciones porque en específico me establece que la idea de esas acciones BEPS lo que pretenden es que la riqueza, el pago del tributo, se quede en el país donde se generó la riqueza. De alguna manera se supone para hacer más equitativo el asunto de dónde se genera y que no se lleve, y que además donde te lo llevas disminuyes el impuesto, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver también con la cuestión doméstica, que realmente se queden los impuestos y el tributo donde se generó la utilidad. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Ari Escobar dice, buena tarde, disculpen, ¿qué pasa con el IVA en reciclo? ¿Se puede deducir el IVA de mis gastos? Bueno, aquí estaríamos hablando básicamente de un acreditamiento, más que una deducción. Sí, el IVA no se movió. El IVA no tuvo ningún cambio, o sea, vamos a seguir aplicando el IVA causado y le vamos a poder restar el IVA acreditable y pagar la diferencia. ¿Listo? Dice Urren Barajas, hola, buenas tardes, soy persona física que estoy dada de alta desde el 1 de enero de 2014 en el régimen de incorporación fiscal y con fecha 31 de mayo de 2021 presenté aviso de suspensión de actividades. Tengo varios días llevando a cabo la renovación de actividades para que me quede con fecha 1 de enero de 2022, pero deseo continuar en el régimen de incorporación fiscal. Pero cuando reanudo reanudo actividades, no me sale en el menú para seleccionar RIF y según la 42ª regla de transitorios a la resolución miscelánea fiscal para 2021, dice, de diciembre de 2021, señala que sí puedo reanudar y seguir en RIF, pero no me deja el sistema. Dice, han tenido, digo, el supuesto seguramente, ¿no? Sí, claro, es que sí, finalmente así. lo que te establece para el cambio de reciclo nos dice que aquellos RIFs que estuvieran dados de alta antes del 31 de agosto podrán seguir tributando en ese régimen, e incluso el segundo transitorio para la resolución miscelánea me establece como tal que yo puedo seguir pagando mi impuesto conforme a las reglas que se establecen hasta el 31 de diciembre de 2021. Claro. ¿De acuerdo? Ahí yo creo que la recomendación sería, pues ahora sí que seguirlo intentando. Es un problema de la plataforma. Claro, sí, es tecnológico, digamos. Sí, y no le va a dejar, ¿eh? No le va a dejar. Digo, hay que ver todos los casos de la gente que la pasaron de inmediato a RIF, que querían declarar diciembre. Diciembre. Cuando el reciclo ni existía, queríamos declarar diciembre, en enero, y la plataforma no habilitaba las obligaciones de renta. Ya. Solo IVA. Bueno, a la fecha sigue igual. Bueno. Ahora, presentar un escrito libre seguramente ante la autoridad, haciéndole saber que no está. Que hay también una recomendación, digo, habrá que ver el caso en particular, pero dice que está dado de alta en RIF desde 2014. Fíjate, mi punto de vista, a ver cuál es su comentario. Yo digo, por ejemplo, yo en el año pasado, por ahí del mes de mayo, precisamente di de alta un RIF. Y mi recomendación, pues estamos hablando de que tiene su primer año, 100% de reducción. Todo. ¿Listo? Cuando estás en RIF y tienes poco tiempo de estar tributando en ese régimen, sí te conviene quedarte en RIF. Y no tanto por la parte de ISR, porque dices, bueno, es que tengo la reducción del 100%, el 90% el segundo año, el 80% el tercero, listo. Puede que sí, más o menos comparativamente digas, pues a ver, en ISR, pero en IVA sí tienes el beneficio del estímulo como tal de poder aplicar en el caso de la venta con el público en general, en el que tú determines esa proporción de acreditamiento y que además tienes una tasa reducida dependiendo de la actividad que tienes. Sí. Entonces, mi punto de vista sería, a lo mejor, ya pasó la persona, pero este contador que nos preguntaba, realmente ver qué tanto le conviene regresar al RIF. Tomando en cuenta los años que ya estuvo en el régimen. Claro, ya la reducción ya es menor. Y fíjate que otro elemento ahí que ayudaba mucho al RIF, o lo ayuda todavía a los que están ahí, también era el tema de seguridad social. Que también tenían un subsidio, ¿no? Claro. La realidad es que muchos, estamos hablando de pequeños contribuyentes, comerciantes, pues de repente tienen afiliada, aparte de la familia, en el seguro social, y pues las cuotas son al 50%. Claro, sí, también buen punto, fíjate. Correcto. La siguiente, ingeniero, por favor.
Dice Liliana Hermosillo, hola, ¿una persona moral con opinión de cumplimiento negativa puede cambiar a reciclo? Wow. Sí, no sé si esté confundiendo con el REPSE. Ok. Porque ahí ya ves que tenías que estar No, totalmente también en reciclo, amigo. También en reciclo tienes que estar así limpio libre de todos los completamente. pecados. Entonces aquí las recomendaciones primero, y digo, te han llegado incluso también gente que dice, oye, me paso a reciclo. Ah, claro, para... Espérate, pues tienes 2 años Sí, que no declaras. que no declaras. Ah, aviéntatelo rápido, conta, ¿no? Pues ahí tus Sí, ratos bueno, en libres. el sistema se Espérate, puede. pues si no son enchiladas, no puede pasar. Tiene que estar al 100% de sus obligaciones fiscales. Dice Roberto Morales Cervantes, ¿el IVA en las ventas al público en general tendrá algún estímulo? Si estamos hablando de reciclo, el estímulo queda igual. Es decir, puedo nada más aplicar una tasa reducida dependiendo de mi En actividad. RIF. En RIF. Ah, no, en RIF no. En RIF No, en tiene- RIF es el estímulo, ¿no? En IVA. En RIF es el estímulo. Sí, pero acá me imagino que pregunta para el reciclo. El ¿no? reciclo. Si hablamos de RIF, el IVA queda igualito con su estímulo Exacto. a una tasa reducida dependiendo de mi actividad y puedo hacer ese acreditamiento también en función, tengo ese estímulo para no causarlo en el caso del público, ventas con el público Ventas general. con el público ¿Listo? general, sí, pero el y reciclo, nada. en el caso de reciclo no hay ningún cambio, ese acredita y causa igual que todo el mundo. ¿Ok? Listo. Bien, seguimos entonces, amigo. Hay cuestiones ahí, por ejemplo, retomando la parte de la fiscalización, decimos, a veces andamos así como que haciendo nuestras actividades sin mirar en qué reflector me puedo estar poniendo, ¿no? Decíamos ahorita, por ejemplo, la compra de un automóvil. Dices, oye, eso tendríamos que ver alguna situación de importancia. De repente te encuentras con gente que dice, oye, voy a vender mi coche, ¿no? Ya está usadito, tiene 5 años, lo voy a vender, pero ya vi que me voy a comprar. Y yo no sé si lo van a comprar de contado, se van a embarcar y lo que tú quieres. Pero dicen, pues ya total, ya nada más le debo 144 pagos a Electra, ¿no? Ya me puedo echar otra deuda, ¿no? Ya me queda una lanita. En esta parte, ¿qué recomiendas respecto a adquirir? O sea, no nada más estamos hablando de bienes inmuebles. No nada más estamos... Otra cosa, decíamos hace rato. Oye, cuando tú eres socio de una persona moral y de repente tienes un cambio, una modificación en el capital o en tu estructura accionaria, ¿listo? Sí. O sea, nada más para ir viendo de dónde puede venir una situación de fiscalización cuando entendemos que eso es un examen, un análisis a tu modelo que tienes, ¿no? También en la parte del capital o tu tenencia accionaria, tu estructura, hoy por hoy también la debes de declarar. Claro. A través de la Secretaría de Economía, 2008, julio de 2018, perdón. Esa parte realmente a veces no lo vemos y bueno, ni siquiera protocolizamos actas y todo eso, ¿no? No le estamos dando ese elemento de defensa en un momento dado o probatorio de un origen de un recurso. Claro. No decretamos dividendos, etcétera, ¿no? ¿Qué recomendación darías tú en esos 2 ejemplos, amigo? Fíjate que en el tema, hablando de la persona física, hablabas de que se compre un automóvil o que lo venda y que está vinculada a una persona moral. Lo importante ahí es que todas las operaciones se vayan haciendo de la mejor manera, porque ya... Desde origen. Sí, ya Claro, platicamos claro. hace rato que hoy en día la persona moral, hablando de firma electrónica, de certificado de sellos digitales, puede tener un problema si el socio no está acorde en su cumplimiento. Sí. Entonces, es una cuestión patrimonial, yo te diría, es una cuestión que tiene que ver con lavado de dinero y es una situación hoy en día que tiene que ver con el tema fiscal, hablando de tributos nada más. Lo recomendable es que las operaciones se vayan tratando de documentar, si no se documentaron en su momento, ahora de la mejor manera para reflejarlas en lo que realmente ocurrió. Hoy se habla mucho de materialidad y de repente dijimos que tenía que ver con sustancia económica y una serie de cosas. Es simple, digamos y hagamos lo que realmente sucedió. Porque si no, el día de mañana puedes tener un tema y no vas a saber ni siquiera cómo explicarlo. Claro. Porque no tienes ni siquiera los elementos para hacerlo. La estructura en el capital es importante, ¿por qué? Porque ya hablaba yo hace rato y comentábamos aquí que en código ya viene esta situación de quién es el beneficiario controlador, quién mueve a la empresa. Entonces no es que mueva yo el capital, mi capital se puede quedar igual, pero si la estructura, exacto, Claro, si la ¿quién la estructura controla? la muevo a través de donaciones, de ventas, de lo que tú me digas, Claro. puede resultar que el reflector Fusiones, mañana escisiones.
ya están cuidadísimas, ya hasta nos dicen, oye, no me vengas a engañar, porque estás fusionando, estás escindiendo, porque a lo mejor lo que estás haciendo es que estás adquiriendo una negociación completa. Claro. Entonces, aguas, porque ahí me debes impuesto también. Sí, por supuesto. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. No olvidemos, y para esto que sirva de ejemplo, lo siguiente, los fideicomisos, que no nos los tocaban, ahora en código nos dicen, ya los voy a revisar. Son fiscalizables. Ya son claro. fiscalizables. Claro. Entonces, esa caja negra se acabó. Sí, y además de esos elementos, creo que hay que tomar en cuenta la legislación secundaria. La ley de prevención del lavado de dinero, los reglamentos notariales, la ley del notariado, obligan a terceros ya a ejercer una fiscalización indirecta. De tal manera que en esos casos, como el que hablabas de la compra-venta de un automóvil, de un inmueble, obligan a que un tercero ya dé aviso a las autoridades fiscales y financieras y se vuelva también un foco rojo en el tema de fiscalización. Es decir, que no es solo la actividad que ejerzo, sino con quién la ejerzo y cuáles son las obligaciones de ese tercero para entrar en algún supuesto de ley que sea un foco rojo. Claro. También, por ejemplo, hablando del artículo 17, fracción 17 de la ley PIORPI, precisamente, ¿no? Que ya también se considera como una actividad vulnerable, pues la parte obviamente de lo que era la subcontratación. Esta situación, por ejemplo, que vemos también fiscalizadora ahorita a partir de lo que te decía hace rato, el REPSE, cartaporte, pues hay que tener muy claro este tipo de situaciones y me llama la atención un comentario que hacías, Narciso, respecto a que dices, bueno, ¿sabes qué? Que desde origen las operaciones se puedan comprobar. Que de origen realmente pensemos en una situación como para que me ponga ese techo en decir, a ver, si yo me voy declarando lo que realmente sucedió y pasó, ¿cuál es mi costo? Sí, exacto. Y a partir de ahí evaluarlo, ¿no? Se me ocurre a lo mejor que dices, oye, ¿y si yo no he estado de alta nunca? Pero ya evaluando esta situación y que ya me quiero poner al corriente y decir, pues sabes que ahora sí ya voy a ver qué costo tiene. ¿A dónde llevaría esos ingresos? Pues obviamente habrá que ver el capítulo donde tendría yo que ubicarlo, sería el 9º, otros ingresos, hacer esa evaluación y decir, sí está carito, es el 35% en otros ingresos. Claro. Dices, pues esa lana ya ni la tengo. Sí, por supuesto, o ya es parte del patrimonio, ya se hizo una masa. Mira, vamos a decirlo así, ¿no? Entre amigos decimos, ¿no? Y no nada más los tres que estamos aquí, sino toda la gente que nos está viendo. Por ahí hay un chiste, porque es un chiste, que dice que una persona se encuentra en medio de un, creo que se rompe una presa, si no mal recuerdo, así va, y entonces empieza a inundar el pueblo y él queda en la azotea. Y entonces pasa una acuamoto y le dice, órale, compadre, súbete, yo te... No, el señor me va a salvar. Sí, claro. Y pues se va. Pasa una lancha y, oye, súbete. No, el señor me va a salvar. Pasa un helicóptero y lo mismo. Le brindan la ayuda y él dice, no, el señor me va a salvar. Y pues el cuate muere ahogado. Entonces llega allá con San Pedro, con el creador, exacto, y dice, oye, señor, nunca, dice, a ver, te mandé una lancha, te mandé una... y tú, aquí me parece que estamos viviendo lo mismo, ¿eh? O sea, aguas porque nos han estado tocando y nos han estado diciendo y cada vez con más fuerza. Sí. Porque antes era a lo mejor así y de repente ahora nos dicen, el tema que tú decías del REPSE, ¿no? Oye, atrévete a contratar un proveedor que no tenga. Y olvídate que no sea deducible. Delito fiscal. Delito, sí. Pues está prohibido. Pena corporal. Entonces, aguas porque los toquidos son más fuertes. Pero pena corporal hasta ciertos montos. Sí, claro, sí, por supuesto. 8 millones y medio. Pero empiezas con no tener los elementos ahí y en el problemón que te metes, ¿no? Sí. Entonces, aguas, porque a mí me parece que cada vez la insistencia trae más fuerza y pues hay que atender a los llamados. Sí, claro. Que también se pronunció recientemente la Suprema Corte, ¿no, licenciado? Al respecto de que ese tipo de delitos no debería de tener como tal la privación de la libertad. Así es. De alguna manera sí nos bajaron los nervios a muchos. Se declaró inconstitucionalidad los delitos fiscales por pena corporal, es correcto. No hay prisión preventiva oficiosa para ese tipo de ilícitos. ¿Hay alguna cuestión en la que sí aplique o eso ya de manera general podríamos considerar que eso no va a suceder? Por el momento no, y yo espero que no pase porque son directrices también de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el no darle ese matiz a ese tipo de delitos financieros y fiscales. Listo. Otras preguntitas. Dice María Guadalupe Chávez Vargas, de plataforma tecnológica, ¿esta parte se tendría que tributar por aparte, solo por estas ventas por ese medio? Yo creo que se refiere a que si aplican reciclo o no. Las dejaron fuera. Esa está fuera. De hecho, nada más aplica para lo que son actividades empresariales, profesionales y arrendamiento. Listo. Rosa Ugalde,
Una persona moral SASB, una SA, que no rebasa los 35 millones con actividad de arrendamiento, deberá pasarse a reciclo. ¿Y qué pasa con las facturas elaboradas con método de pago PUE? Se deberían cancelar dichos FDI. Bueno, si no rebasa, en teoría, para las personas morales no es una opción. Es obligatorio. Es obligatorio. Ahora, las facturas elaboradas con método de pago PUE, se deberá de cancelar dichos FDI. Pues supongo que si dice que no se la pagaron. Pero bueno, está el complemento de recepción de pagos. Quizá ¿no? también se refiere a que se fueron emitidas con el régimen anterior, ¿no? Régimen general de ley. Pudiera ser, ¿no? Aunque hace alusión al método de pago, ¿no? A lo mejor ahí le faltó algo. Sí, en un momento dado, es obligatorio para las personas morales, artículo 206 de la ley del ISR, deberán tributar en este régimen aquellas personas cuyos ingresos sean no rebasen 35 millones de pesos. Solamente hay que tomar en cuenta ahí, contadora Rosa Ugalde, el hecho de que revises también si es que alguno de sus socios no pertenece a alguna otra persona moral mercantil. Mercantil. ¿De acuerdo? Mercantil. Voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Vamos a pensar que yo tengo una persona moral, sociedad civil, y tengo una mercantil. Las dos tienen exactamente los mismos socios, ¿de acuerdo? Y si quieres hasta con los mismos porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Quién no podría, bueno, no obstante que es obligatorio, hay sus limitantes para no pasar a reciclo. Cuando uno de mis socios pertenece a otra persona moral mercantil, esa persona ya la contaminó el socio y ya no puede pasar. En mi ejemplo, la que no pasaría sería la sociedad civil, porque tiene socios que pertenecen a una sociedad mercantil. Es correcto. No así para la mercantil, porque aunque tiene los mismos socios, son socios de una sociedad civil. Por lo tanto, la mercantil sí tendría que pasar por obligación. ¿Listo? Dice Gipsa de CB, perdón. Buenas tardes. ¿Hay prórroga para quedarse en el régimen que venía tributando? Pues me imagino que está en el supuesto de menos de 35 y, ¿no? No, pero prórroga, no, eso para las personas morales es obligatorio. Sí. Las personas claro. físicas, las físicas pueden pasar de manera opcional, pero tenemos como plazo hasta el 31 de enero para presentar mi aviso de que quiero ejercer la opción. Así es. Por lo No hay tanto, prórroga. hasta ahorita no hay prórroga. Así es. ¿Listo? ¿Me ayudan con esa pregunta, amigo, porfa? Sí, dice, si una persona que en automática la pasaron a reciclo, pero el socio mayoritario tiene ingresos por comisión de ventas, también por sueldos y salarios, tiene control de efectivo, ¿esto no aplicaría como parte relacionada debido a que también es el representante legal? Ok. Supongo que esos ingresos que tienen por comisión de ventas los percibe de la persona moral. Pues solamente que fuera así, porque mete el tema de parte relacionada, y al ser parte relacionada, pues no, sí sería un impedimento. Correcto. Ahí nada más hay que tomar en cuenta el último párrafo del artículo 90 de ISR y el artículo 68, de la ley aduanera, que es la que me establece que se considera como parte relacionada. Tema consanguíneo y demás, ¿no? Sí, son 6 supuestos los que me establece. ¿Ok? Dice, buenas tardes. ¿Qué pasa con la persona moral que hoy está en reciclo y su costo de ventas es de acuerdo con el artículo 39, apartado B? Son deducibles. Es la pregunta, ¿no? Alejandro Palma Padilla. Sí, efectivamente. Bueno, hay una cuestión ahí también en transitorios que me establece, por ejemplo, hablando de lo que son los ingresos que yo hubiese declarado el año pasado, 2021, de acuerdo al artículo 17, el momento de acumulación. Si yo ya los declaré en ese momento, pues esos obviamente ya no los declaro ahorita en reciclo. Hay que tomar en cuenta que reciclo hoy por hoy para las personas morales se va al flujo de efectivo. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar también con el costo. Todo aquel inventario que yo pudiera tener como costo hasta ahorita para 2022, lo voy a poder aplicar conforme yo me vaya deshaciendo o vendiendo esa mercancía. ¿Listo? Ok. Dice Elda Fernanda Márquez Reyes, ¿una persona física puede tener sueldos y salarios y reciclo por los servicios profesionales que presta? Sí, sí, convive. es uno de los supuestos, exacto. Correcto. Dice Gustavo A. Insunza Sánchez. Buenas tardes. Un reciclo persona física que es hijo del socio de persona moral, ¿puede vender productos o servicios a la persona moral? Aclaro, no es socio, sino... Si no, no me permitiría hacer reciclo. Pues de hecho no le permite. No, porque es parte relacionada. Sí, es parte relacionada. Aquí no es como el RIF que nos dijeron, mientras no hagas operaciones, ¿no? Sí, claro. Aquí en reciclo es... Así es. Exacto, así es. No necesariamente tienes que hacer operaciones. Eres parte relacionada, no es puedes. privativo. Sí, correcto. Sí.
Son todas hasta ahorita, amigo. Sí. Listo. Pues ya para ir cerrando también un poquito, no quisiera si quieres ver algún tema en específico, amigo, que hasta ahorita se nos haya ido un poquito, algo que quieras comentar al respecto de la fiscalización. Pues fíjate que yo insisto en que el tema de la fiscalización de repente sufre de falta de sensibilidad con respecto a ciertos sectores, ¿no? Y uno de ellos que me parece que fue muy golpeado fue justamente el tema del IVA que te comentaba yo, que no se pusieron atención en las directrices que marca la OCDE y que al darle esa calidad de ingreso no objeto, lo único que va a ocurrir es que va a generar que sea parte del costo, ¿sí? Porque ese IVA pues baja la proporción al tener el no objeto allá afuera. En materia de IVA me parece que ahí pega, y fíjate que un sector que también va a tener problemas es el sector de los seguros y de las fianzas. ¿En qué situación? En este tema de el plazo que tengo para cancelar o los supuestos que tengo para cancelar un CFDI. ¿Por qué? Porque este sector tiene una ley de contrato de seguros que es muy particular para ellos. Y esa ley, lo que no recuerdo es el artículo 40 o el 50 de esa ley, que le permite, por ley a ellos, no, más bien no les permite, les exige que las pólizas una vez que se emitan pueden correr 30 días para que se paguen. Ahí se vienen muchas complicaciones, porque resulta que a veces el cliente no paga, ¿sí? Se le olvida pagar. Pero cuando tiene el problema, ¿qué hace? Sí. Corre y paga. Lo primero, ¿no? que hace es pagar, sí. Y estamos hablando de ese supuesto nada más, donde va a pagar, ¿por qué? Porque va a ser el intento de exigir el cobro. Y entonces te metes en el problema de que, oye, pero ese CFDI yo no lo puedo cancelar antes, porque la ley me exige que lo deje permanecer 30 días. Ese es un problema operativo para ellos y ahí me parece que no hubo sensibilidad. La otra parte, esta situación de que si yo lo pago, y entonces resulta, ¿qué ocurre con el contrato? Se rehabilita, quedó suspendido, no existió. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los seguros tienen una reserva matemática que hacen deducible. Y esa reserva se crea en función de los supuestos, se me fue la palabra, siniestros que tienen que cubrir. Sí, claro, es actuarial el asunto. Exacto, y entonces dices, a ver, espérame, pero si el contrato no estaba vigente, entonces resulta que la autoridad hace algún tiempecito les pegaba a las aseguradoras y les decía, esa partida es no deducible porque el contrato no estaba vigente. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me quedó muy claro en este segmento, donde me parece que la falta de sensibilidad en el asunto, es decir, cómo trato a este sector en particular, es lo que nos hace falta hoy en día para que camine y sea, pues sí, perdón la palabra, la repito muchas veces, sea sensible, y entonces yo pueda realmente entender la fiscalización como tal, porque si no, híjole, yo hice una broma hace poquito con unos amigos, el régimen simplificado de confianza, y como dice Arjona, ¿no? Confianza debería de ser verbo, no sustantivo. Yo confío, tú confías, pero aquí resulta que no. Aquí yo no veo dónde está la confianza. Entonces, yo cerraría con ese comentario. Me parece que dentro del tramo que comprende la fiscalización en su totalidad, nos hace falta, durante mucho tiempo nos ha hecho falta atender la parte de cómo administro y cómo redistribuyo el ingreso. Y mientras eso no ocurra, difícilmente voy a tener una cultura contributiva adecuada. Claro. Porque ya de entrada me niego al pago del tributo. ¿Por qué? Porque no veo. No veo en dónde se cristaliza. Claro. ¿Sí? Ahí es donde me parece que hay que ponerla. Y digamos, por ejemplo, también a manera de, yo creo que aprovechando ese comentario y a manera de recomendación, pienso que es muy importante, ahorita que hablabas de la parte de la confianza, finalmente eso también es como viene la parte de la exposición de motivos, ¿no? Y de hecho esto ya viene retomándose desde hace 3 años precisamente, que hace rato comentabas también de que esta administración ya está avanzada, ¿no? Precisamente lo que decían era, bueno, es la confianza ciudadana. Hay una ley como tal que dices, oye, realmente, dicen, no, le vamos a apostar a la confianza. No quiero considerarlo ahí como una cuestión política ni nada, sino que analizando esa parte y diciendo, oye, ¿existe como tal, sí o no? Porque dices, oye, mira, yo voy a confiar en ti, pero necesito, precisamente para que haya esa confianza, que siempre me declares como Dios manda, como es, que me declares todo.
Porque si yo noto que tú me estás faltando esa situación, yo te saco, te voy a perder la confianza, ¿eh? Y si te saco, te voy a hacer que me pagues como venías tributando anteriormente. Y ahí sí le va a salir lumbre a tu pago. Porque además, como manera de recomendación ahorita para el reciclo, hay quien dice, como ya no va a ocupar deducciones, pues yo ya no voy a pedir deducciones. Sí. Dices, oye, sí, pero entran entonces, bueno, ponen el caso del IVA, pensando a lo mejor en un médico, ¿no? Que no lo causa, está exento. Dices, oye, va, te vas a ir por esa vía, listo. Pero oye, no dejes de declarar nada. Porque si la autoridad se da cuenta que le mentiste, te va a regresar al régimen anterior y a pagar como persona física, actividad empresarial y profesional. Y tú sabes que la tasa efectiva que traías en ese régimen más o menos andaba sobre un 12-15%. Compararlo con el 2,5% y lo peor de todo, era 12-15% cuando metías deducciones. Si ahora te vas a quedar sin deducciones y vas a pagar sobre el total, prepárate para un 30-35% dependiendo del ingreso. Ruinoso. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Así dices, es. como bien dices, oye, ¿y cuál confianza? Esa parte también es importante. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. ¿Tu abogado alguna recomendación, alguna cuestión respecto a esa parte fiscalizadora, de fiscalización como tal, que podamos ser preventivos? Pues creo que todos coincidimos, los tres compañeros amigos que estamos aquí, coincidimos en que es un nuevo paradigma en el modelo de fiscalización de nuestro país. Hay una circunstancia importante, un elemento importante, que es la opinión de cumplimiento positiva que se asemeja a ese tema de confianza que tú señalas. Aunque es un tema técnico, quien no tiene hoy en día una opinión de cumplimiento positivo se vuelve foco rojo para la autoridad. Yo diría que ni siquiera puede tener una actividad económica formal. Por lo tanto, creo que la cuestión de fiscalización, además de un tema técnico fiscal, se tiene que volver un tema social en México. Sí, seguro. Y me refiero, sin hacerlo un discurso político, a las palabras del Ejecutivo, de quien administra el país. En el tema tributario, las escaleras se deben de barrer de arriba para abajo. Y hay casos muy simbólicos de empresas que no tributaban correctamente en este país y han hecho importantes recaudaciones. Contribuciones Y recaudaciones. Sí. De tal manera que si ellos están entrando en el eje fiscalizador del país, ¿por qué no pensar que también los ciudadanos de a pie vamos a estar en esa circunstancia? Hay que educarnos para cumplir con la contribución, pero también exigir que eso se vuelva en un reflejo en el bienestar de la población en general. Bueno, de hecho, digo, eso estoy de acuerdo contigo, licenciado. Sin embargo, del 100% de nuestro padrón de contribuyentes, el 97% somos personas físicas. Correcto. Y de ese 97, el 60 y tantos % son asalariados. Los que le entran con su semana, la quincena o el mes. O sea, realmente quien está cargando el país es la parte de, como decimos, los de a pie, nosotros los que estamos así. Sin embargo, dices, bueno, ok, también se vale y qué bueno que se tome una medida en la que dices, oye, hoy por hoy, cosa que no se había visto en muchos años, que realmente esos grandotes también contribuyen. Claro. Entonces, bueno, pues si vamos a jalar y vamos a poner piso parejo para todos y que también se acabe redundando en una situación en la que yo vea reflejada en un servicio, en una cuestión que realmente yo lo pueda palpar, en cuestiones ya sea de infraestructura, ¿no? Ya sea de educación, o cosas tan elementales también como una estructura, digamos, en la cuestión tanto carretera como en la parte de la salud, ¿no? Porque eso también finalmente es algo que se debe de cubrir. Simplemente ahorita, para 2021, se acabó recaudando un poquito más del 7% de lo que estaba previsto. Claro. Entonces, oye, entonces, ¿para dónde va realmente la fiscalización? Diríamos, a ver, tú ponte a checar tu estatus, dicen en el banco, tu perfil transaccional. Hoy por hoy, desde que vas a abrir una cuenta bancaria, te van a decir, y no quería enfocar, dejé el comentario hasta el final para no enfocar únicamente a la cuestión de la fiscalización a través del sistema financiero. Sin embargo, hoy por hoy sí te dicen, a ver, ¿tú a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué eres? Si tienes alguna profesión, ¿y cuál va a ser ese perfil transaccional que vas a manejar? Es decir, ¿en qué rangos de ingreso te vas a mover? Eso al final de cuentas también lo que está generando es precisamente, a ver, si tú me dices que te vas a mover en un rango, no sé, estoy inventando, de 50 a 150 mil pesos mensuales, y si de repente tienes picos, pues obviamente esto para la autoridad lo que le va a levantar es una sospecha en respecto a decir, oye, qué bueno que te fuiste a 500 mil pesos. Solo que dime entonces de dónde lo sacaste. Claro. Porque cuando yo acabe cotejando esa situación financiera, bancaria, contra lo que tú me estás declarando, dices, oye, ¿y de dónde provino esa diferencia? Cuando tú me habías dicho que el perfil transaccional iba a ser en este rango.
¿no? También otras recomendaciones respecto a lo mejor luego dices, pues le presto mi tarjeta a mi compadre, ¿no? Para que se compre su pantallota, ¿no? Si estoy desempleado, pues que la compre mi compadre, pues finalmente que la empiece a pagar así, ¿no? Que él la pague. Ojo con eso, porque al final de cuentas eso me va a generar un concepto de discrepancia fiscal que evidentemente pues no queremos tener ese tipo de actos de molestia, ¿no? Ya hay muchos elementos hoy en día que comienzan a mezclarse y que incluso ya no sabemos de repente para dónde movernos, ¿no? Esta parte de conocer perfectamente al cliente, que tiene que ver con un tema de prevención del lavado de dinero y que por eso los bancos lo tienen tan presente, pues está siendo utilizado por las autoridades en el tema fiscal. ¿Por qué? Pues al final si ya estás revisando... Ya tienes la información. Exacto, si ya estás revisando cómo se mueve el comportamiento, el perfil transaccional, como tú bien lo mencionas, ¿cuál es el comportamiento? Bueno, pues entonces yo tomo esa información. Tan es así que actividades vulnerables, ¿dónde las declaramos? A través del SAT. Claro. La información es para la UIF, pero se la damos al SAT. Entonces, bueno, ahí me parece que hay que tener mucho campo de visión para no dejar, como bien decía el licenciado hace un rato, no dejar nada afuera, sino tratar de tener un panorama muy amplio. Y yo diría que inclusive como sociedad, como país, tendríamos que empezar a incursionar en otros temas. Hay que recordar que por ahí hay ciertas teorías, no recuerdo el nombre de este autor, solo su apellido Piquet, que en un libro por ahí habla y hace mucho énfasis en qué ocurriría si se causa un impuesto a la riqueza, tomando como eje central que la riqueza hoy en día está concentrada en un círculo muy pequeño, pero que la cantidad que está ahí es enorme. Era propuesta para el año pasado. Y una tasa muy pequeña. De 20 millones. Sí, claro. Una tasa tan pequeña, pero hablando en ese monto, pudiera ser una diferencia sustancial. Entonces, hablando de cambiar de paradigmas, de ser disruptivos, habría que ver qué otros escenarios hay se van a muchos presentar. escenarios que se pueden explorar, por supuesto. Es correcto. De acuerdo, amigo. Yo le apostaría al IVA, fíjate. Sí, pues sí. Es que es parte de lo que realmente sí se ha sabido en otros países, que realmente el impuesto al consumo es el que puede generar un efecto mayor generalizado. Y yo creo que sí, también coincido con esa parte. Perfecto. Un último comentario, licenciado, de cierre, por favor. Querido amigo, agradecerte al contrario, la oportunidad de estar en tu programa y generar esa conciencia nuevamente, ¿no? Antes, los que ya somos de la vieja guardia, no tomamos en cuenta la importancia de una iniciativa, de la discusión de una ley de ingresos, de un presupuesto de egresos. Actualmente, cada decisión legislativa impacta en la economía nuevamente de los ciudadanos de pie y por supuesto de las grandes empresas de este país. Entonces estos temas importantes no deben pasar desapercibidos y te agradezco nuevamente. Al contrario, muchas gracias, licenciado, de verdad un gusto. Gracias. Amigo, ¿te quieres despedir de la... El agradecido yo contigo, Muchas aquí de compartir el escenario con Tulio, de estar en esta que es tu casa y que espero que no sea la última vez que estemos por acá platicando en una charla luego, así, entre amigos. Yo me la pasé fenomenal. Gracias. Agradezco mucho, amigo. Gracias. Bueno, pues no nos queda más que despedir el programa. Muchas gracias por su atención y para mí nada más sería una última recomendación hacia los empresarios que pudieran tener un poquito más de apertura y confianza con su contador. Hay que decirle al contador todo para que realmente podamos tener una asesoría, un escenario completo. Ténganle esa confianza. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buena tarde. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.